entonces vamos a retomar un poco. Vamos entonces a ver, estamos viendo las doctrinas básicas, ¿no? Tema número 2, que es la emuná, en el eterno. Y entonces vamos a tratar de retomar un poco lo que hablamos, la vez pasada, y es acerca de la fe, ¿sí? Así rápidamente y para seguir adelante. Entonces decíamos que la emuná, ¿verdad?, era estar firme. ¿Qué más dijimos acerca de la emuná? Que no es creer, ¿no? Porque puede creer hasta un niño pequeño, sin tener ningún conocimiento de nada en cuanto a la Biblia o eso. Puede creer también por ejemplo, ¿en qué creen los niños? A ver, en el niño Dios. Entonces podríamos decir, el niño tiene fe en el niño Dios, en superhéroes, sí, en cosas maravillosas como el ratón Pérez, la helada de los dientes, etcétera. Entonces podríamos decir, eso también es fe, porque el niño cree en algo que no ve y espera que se le manifieste. ¿Sí? ¿Podemos decir también que es fe eso? ¿Qué opinan? Pues de serlo es. De serlo es, ¿sí o no? Pero es la verdadera emuná, la emuná en el eterno. Pues creo que es obvio que no. Bueno, entonces, ¿qué sería entonces emuná? Y vimos que puede ser en dos contextos, entendida en dos contextos. Primero, estar firme en el eterno, y la segunda, entender quién es el eterno. Porque yo no puedo estar firme en lo que no entiendo. ¿Sí? Y si yo entiendo y no estoy firme, ¿qué podríamos decir? ¿Será que verdaderamente entendí? ¿Estoy firme y no entiendo? Sí. ¿Estoy firme? No. No. Y al revés, si yo entiendo pero no estoy firme, ¿entendió realmente? No. Están ligadas las dos. Por eso es la palabra emuná, ¿no? Y la palabra emuná vimos que se remonta a la palabra emet. ¿Qué significa la palabra emet? Verdad. O sea, yo no puedo tener fe en algo que no es verdad. ¿Y cómo voy a tener algo? ¿Cómo voy a saber si es verdad o no si yo nunca lo he estudiado? O sea, necesito entender. Miren que todo está ahí junto. Todo es el mismo concepto. ¿Y de dónde sale el concepto? De la palabra verdad. O sea, fe solamente se puede tener en la verdad. ¿Y quién dijo yo soy la verdad? El camino y la vida. ¿Sí? Que también son las tres partes del tabernáculo, ¿no? La verdad, el camino y la vida, las tres. Sí, o también pueden ser las tres entradas, la entrada acá, la entrada acá y la entrada al lugar santísimo. Bueno, hay muchas maneras de interpretarlo, pero me hago entender quién es la verdad, Yeshua. Es decir, yo no puedo entender al Padre si primero no entiendo a quién, a Yeshua, ¿cierto? Y nadie va al Padre si no lo lleva a quién, el Hijo. Sí, me estoy haciendo entender hasta ahí. Hasta ahí no es nada que no hayamos visto en el grupo en alguna ocasión. Te estoy retomando como conceptos para tenerlos ahí. Estar firmes. Entonces vimos la vez pasada un pasaje de Josué. Eso fue lo último, o es lo último que yo recuerdo de la clase, fue el pasaje de Josué. Josué 1, del 1 al 9. Miremoslo un segundo así como muy someramente, para seguir en el contexto. Sería bueno algún día, no en este tema, porque nos daría entonces el otro año viéndolo, y algún día tener claridad sobre las otras religiones, qué creen ellos, ¿sí? Porque en algún día de pronto nos vamos a encontrar en los contextos donde nos movemos con gente de otras creencias, y sería muy bueno saber detalladamente ellos qué creen, no solamente para saber, porque conocimiento pues almacena hasta una computadora, ¿sí o no? Sino también para no encontrar los puntos por donde uno le puede entrar, porque usted a un cristiano le puede entrar por un lado, pero a un testigo de Jehová, o sea, cristiano evangélico, por un lado, pero a un testigo de Jehová usted no le entra por ese lado, porque el seguro ya armó una pared ahí, entonces tiene otros huecos que tapar. A un musulmán usted tiene unos huecos, ¿sí o no? Etcétera, etcétera. Cada uno tiene su hueco por donde usted le puede entrar. Entonces es muy bueno saberlo. Ojalá algún día podamos ver la historia de las religiones y qué creen y todo eso, ¿sí? ¿Qué ritos practican? Como por ejemplo uno poder sobrevivir a un debate con un judío ortodoxo. Ellos siempre para hablar en contra de Yeshua van a utilizar los mismos 4 o 5 pasajes, porque no hay más tampoco donde coger. Sí, usted no le puede citar, por ejemplo, cuando usted habla con un judío ortodoxo, usted no le puede citar Isaías 53, porque ellos que dicen de Isaías 53. Porque ustedes dirían, no, pues si yo hablo con un ortodoxo, fácilmente le cito Isaías 53, que es donde dice todo lo del Mesías, para nosotros. Pero ellos que dicen de Isaías 53, que no existe, que es un texto añadido a Isaías. Entonces, si usted se lo cita, él se va a reír de usted. ¿Qué le va a decir? Dice, pero a ver, eso es mentira, eso no existe.
Entonces, bueno, estaba simplemente retomando lo que hemos visto en clases anteriores y vamos entonces a Josué 1 del 1 al 9, que fue lo último que leímos, o lo último que yo recuerdo que leímos. Abriendo paréntesis, que decía, Paréntesis. a mí siempre me ha causado curiosidad y pues es como en mi concepto de admirar, desde que no practico la misma de ellos, los árabes, ¿Musulmanes? los musulmanes. Pienso que muchas veces a uno mismo, ¿no? A mí cuando recién empecé y bueno, y más tarde también, hoy en día, yo digo, esta gente le dan una clase a uno de fe, Sí, son porque apasionados, son dedicados. disciplinados. Sí, Apasionados, dedicados. sí, son dados a su fe. O sea, ellos es su fe o muerte, literalmente. No importa en el país que vivan. Eso es lo de menos. Y si tienen que convertir al país donde viven en musulmán, no van a temblar las manos para hacerlo. En Francia, un ejemplo. ¿Sí? Es gente muy interesante de estudiar, ¿no? Bueno, entonces, pero sí es un buen apunte, ¿no? Porque es una fe bastante extrema. Y no solamente está esa, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, también, admiro no en el que quiere imitarlos o qué tal, sino digo, resalto sus acciones y es los cristianos evangélicos de siglos anteriores o de décadas anteriores, donde los tipos sí vivían su emuná y las mujeres también, ¿no? O sea, era eso. Incluso me caso que decir que muchas iglesias usaban hasta velo y todo. Sí, esas evangélicas y falda también, y eran muy dedicados en su cuestión. Lastimosamente, pues con el paso del tiempo eso se fue diluyendo y hoy en día, pues son las bobadas que nosotros sabemos, ¿no? Pero la gente del pasado, nosotros estamos aquí por muchas de las adoraciones de ellos, porque ellos pidieron seguro que esta nación fuera tocada por el Eterno, porque esta nación sí que es dura para el Eterno. Pónganse a pensar en que otros países hay grupos, pues uno se pone en internet a mirar, ¿no? Grupos judío-mesiánicos y en muchos países hay, pero en este país casi no hay. Pues sí hay, yo sé que hay, no estoy diciendo que no haya, pero no tiene, digamos, el mismo impacto como por ejemplo un país como Honduras o como Nicaragua. Argentina, Chile. Es más, en un país incluso como Venezuela había una comunidad judía bien fuerte ahí, tienen hasta videos en internet antes de la catástrofe que sabemos, ¿no? Digo, pero ¿por qué en Colombia no pasa eso? Es que aquí no hay ni siquiera una comunidad judía establecida fuerte, judía. No creo, yo creo que Oscar, que es converso al judaísmo, ¿no? Creo que él debe tener más miembros que la comunidad judía Jabat allá en el norte. Estoy seguro que tiene más miembros. No sé si de pronto tú hayas visto números, ¿no? Fotos, ¿no? ¿O qué opinas ahí? No, pero sí los hay Barranquilla, Cali. Ah, sí, Cali claro. ha subido bastante. En Cali hay harto. Por ejemplo, si usted pone a mirar esta, ¿cómo se llama? Joel. Jovel. Joel es grande. Sí, Esa es muy grande. tiene harta gente. Está creciendo la vaina. Sí. Y obvio porque la palabra de Dios no puede denegarse, ¿no? Ahí dice, ¿no? Yo los llamaré de todos los rincones del planeta. Y dice, ya que los pastores, porque eso es lo que dice ahí en el pasaje, ¿no? En Jeremías 33, 34, dice, ya que los pastores de Israel, o sea, nuestros antiguos pastores, no los de ahora, los pastores de Israel, los de la casa de Israel, se hicieron los locos y dejaron ir a las ovejas a todos los países, entonces yo tendré que ir a buscarlas, yo mismo las buscaré. Y eso es lo que le está haciendo él mismo. Sí. Obvio, así funciona. Y dice por ahí también Ezequiel, ¿no? Yo lo llamaría un silbido, a todos a una vez, con un silbido. Bueno, entonces miremos Josué 1, miremos solamente el 7, no, casi leerlo todo. El 6 al 9. Por favor, alguien que me ayude a leer. Josué 1 del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea, lo pone como si fuera algo fácil, Sí. solamente, ¿sí? Pero dice para qué debe esforzarse y ser valiente, como lo vimos la semana pasada, para cumplir la Torá. Porque a veces la gente confunde esforzado y valiente con buena actitud o con positivismo. Sí, como yo tengo una actitud positiva, entonces eso es esforzado y valiente, no. O yo soy esforzado y valiente para trabajar porque me madrugo a las 4 de la mañana, cojo Transmilenio, llego a las 7 allá, salgo a las 9, llego a la casa a las 12 de la noche. Eso no es ser esforzado y valiente, eso es ser trabajador. Pero esforzado y valiente aquí en este contexto está hablando de cumplir la Torá. ¿Es diferente ser trabajador a estudiar la Torá? Pues obvio, ni las dos cosas se oponen, ni las dos cosas son contrarias, pero son cosas diferentes. O sea, no son antónimas, pero son cosas diferentes, ¿vale?
¿Cómo dice entonces? El 9. Nunca se apartará de tu Así. boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca, ¿no? Se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, eso hace parte del esfuerzo ahí valiente, meditar de día y de noche en la Torah. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces viene el 9, dice, ¿cómo dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Hashem tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces ahí termina, digamos así, la parte, porque miren lo que dice el 10. Y Josué mandó a los oficiales del ejército diciendo, ya ese es otro tema. Entonces, hasta aquí donde lo estamos leyendo, es Dios diciéndole a Josué simplemente una cosa. Aquí no le ha dado ni un solo consejo militar, no le ha dicho vas a formar el pueblo así, esfuérzalo, enseñales guerra, enseñales a combatir cuerpo a cuerpo. No, les dice solamente hay que esforzarse en una cosa, en cumplir la Torah. Y yo les pregunto, los que han leído el libro de Josué, ¿Josué se esforzó en cumplir la Torah? ¿Qué opinan? O sea, ¿Josué cumplió esto que le dijo aquí Dios? Esfuérzate y sé valiente en cumplir la Torah. ¿Por qué no? Pues yo digo que sí, porque él era el que la pasaba más con Moshe. Él subió a la montaña con Moshe. Sí, que eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Subía, bajaba, se lo pasaba todo con Moshe. Sirviente, ¿no? Sirviente Moshe lo llama por ahí. ¿Cómo más lo podemos ver? Entonces unos dicen que no, Pero pues por X cosa. la parte que yo digo que no me baso más que todo porque él no conquistó todo el territorio. Una parte que el Eterno le ha dicho que tiene que ir allá y digamos que él no, pues, fue como muy blandengue con los filisteos. Con los filisteos y con los gabaonitas. Y pues hoy en día pues aún eso trae repercusiones. Ahí están ahí todavía. Y al final del libro de Josué da una promesa que está sabe, ¿no? Dice, porque tú dejaste todos estos pueblos, entonces estarán ahí para siempre, para hacer espinas en vuestros costados. ¿Y a qué pueblo se refiere? A los filisteos, ¿no? Ahí está todavía la ciudad de Gaza, eso desde la antigüedad hasta hoy es de otro pueblo, y eso debería ser territorio israelí. De hecho hasta Irán, ¿se han visto el mapa original de la tierra prometida? Desde el Nilo hasta el Éufrates. Es un espacio de tierra, casi todo el mapa que hicimos, que hay aquí, ¿se acuerdan del mapa que hicimos en Shabbat? Ese mapa es prácticamente todo el territorio que deberíamos ocupar hoy en día, y que lo vamos a ocupar durante el milenio, donde por ejemplo el templo, la Nueva Jerusalén tiene las medidas, ¿no? En el libro de Apocalipsis, y también el templo, porque esa Nueva Jerusalén está sujeta a un templo, dice, están las medidas en el libro de Ezequiel, al final. Los últimos 3 capítulos de Ezequiel son dando las medidas, y las medidas son una cosa descomunal. Eso no lo podemos confundir con el tercer templo, porque el tercer templo es otra cosa. El tercer templo, ¿quién lo va a hacer? El anticristo. ¿Sí o no? ¿Y ese tercer templo tiene validez? Absolutamente en nada. ¿Sí? Pues empezando porque los sacerdotes pues no son sacerdotes. Segundo porque no hay arca de la alianza. Y tercero porque es hecho nada más y nada menos que por el anticristo. O sea, no tiene ninguna validez. ¿Y dónde va a existir? Pues ahí hay 2 teorías, ¿no? Una es que puede estar en el lugar donde está hoy la mezquita, y otra es que la acomoden a la mezquita, o sea, que quede al lado de la mezquita, porque los musulmanes pues difícilmente se van a dejar quitar ese. Son 2 mezquitas las que hay, ¿no? El Domo de la Roca y la mezquita de Al-Qaza, con Q, al frente. Y los judíos, miren lo curioso, ellos prohíben la entrada de gente a una parte de la mezquita de Al-Qaza, porque ellos opinan que en esa parte quedaba el lugar santísimo, y hay un tablero ahí que dice, se lo pueden buscar en Google Maps, y el letrero dice prohibido el paso a personal no autorizado, porque ellos dicen que ahí estuvo el arca de la alianza, y hasta el día de hoy es una pelea, porque los musulmanes, como es una mezquita, entran a ese lugar, entonces los judíos se paran al otro lado a tirarle piedras. Sí, eso no es solamente los palestinos tirando piedras, eso hay de parte y parte. Obviamente los palestinos son los culpables porque no deberían estar ahí, pero los judíos también no se quedan atrás y también tiran piedra, eso es de parte y parte. Pero es un escenario muy, muy gracioso. Entonces digamos lo siguiente, entonces estar firme en el Eterno. También vimos que el Salmo número 1, eso lo vimos la semana pasada, nos dice como unos pasos de quién es el que está firme, ¿no? Todo aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Cómo más? ¿Qué más dice el Salmo 1? Miremoslo así por encima, Salmo 1. Estamos tratando de retomar para enganchar. Salmo 1. Entonces, miren lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino en que en la Torá del Eterno está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas corrientes que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Entonces, está hablando obviamente de una persona que está firme en el Eterno,
que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en silla de burladores, ni ha tomado consejo de malos. O sea, para uno estar firme uno debería seguir esos pasos. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? No sé si de pronto hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Y Salmo 33.1. Salmo 33.1. Esos son de esos pasajes que publica la gente en las redes sociales sin tener ningún sentido de los contextos, ¿no? Alegraos, oh justos, en el Eterno, en los íntegros es hermosa, la alabanza. Aclamad al Eterno con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta la palabra del Eterno y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Eterno está llena la tierra. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que una persona que clama al Eterno, ¿verdad? Es también una forma de mostrar que está firme. Entonces yo les iba a preguntar hace 8 días, ¿qué es clamar al Eterno? O sea, ¿cómo yo, por ejemplo, cántico nuevo? ¿Qué es eso? ¿A qué hace referencia ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, Jessica, ¿qué opina? No sé. Cántico nuevo. Entonces, vamos a cerrar este primer contexto, ¿sí? Este primer contexto es la emuná entendida como estar firme en el Eterno. ¿Entendimos? Sí. ¿Qué es lo que estar firme? Eso es lo que hemos visto en las últimas 2 clases, estar firme. Ahora, ¿qué es entender? ¿Qué es el segundo contexto de la emuná? 1b. El segundo de ellos es emuná entendida como entender quién es el Eterno. ¿Sí? Yo les pregunto lo siguiente, ¿el Eterno solamente hace el bien? ¿O será que él está por encima del bien y del mal? Ahí cambia la pregunta. Isaías 45:6. Sí. O sea, Dios tiene... Ah, no, Dios no necesita eso. Para eso tiene allá ángeles que lo hacen y mejor que nosotros. ¿Para qué se hace? Para usted, como la oración no la necesita Dios. Dios sigue siendo Dios sin la oración, ¿no? El que lo necesita es usted. O yo, bueno, en ese caso todos. ¿Sería como una obra muerta? No, porque usted sí la necesita. No es lo mismo una persona que adora a Dios a una persona que no lo hace. Vamos, en ese punto es clara la diferencia. Y segundo, no es lo mismo, por ejemplo, yo pararme acá al frente sin nada de oración a yo sentarme días anteriores a orar. Dios, por favor, yo te pido que todos entiendan, bueno, las oraciones que yo hago. ¿Sí o no? Y no es lo mismo, por ejemplo, usted meterse, vamos a ponerle el siguiente ejemplo. Usted va, por ejemplo, a una casa de un endemoniado o va con una persona endemoniada. ¿Quién cree ustedes que va mejor recargado? Digamos, utilicemos esa palabra que es fea, recargado. ¿Una persona que oró y se preparó o una persona que llegó, ¿qué hay para hacer hoy? Liberación, listo, vamos con toda? ¿Quién va más preparado? Segundo el negociador, no. Vende humo. Entonces, eso hace parte de la preparación espiritual de uno. Es una forma como uno se fortalece espiritualmente hablando. Sí, y creo que todos nos hemos dado cuenta con, de pronto, canciones y esa que uno siente con algunas canciones cierta cosa espiritual positiva. Estoy hablando de música hebrea o que habla de la Biblia, pues, y con otra no. ¿A qué se deberá eso? Puede ser el texto bíblico, el mero salmo cantado ahí, pero uno dice, ¿por qué con esta canción me engancho y con esta otra no? ¿A qué se deberá eso? Ahora sí, bueno, ¿qué opina? Aquí se ve eso, pues a que uno que le encuentra como sentido o entiende la ¿Adoración? La canción o lo que está recitando, ¿no? Porque si hay algo que ni siquiera entiende lo que está diciendo, pues no. Pero también hay un también hay un papel de parte del cantante. Ah, claro, sí, creo que Claro, hay una preparación. Y creo que el ejemplo, pues, lastimosamente va a quedar el nombre ahí, pero es en cuanto, por ejemplo, un cantante como Jesús Serán Romero. Miren cuando él hace unos 20 años era dedicado a lo que tenía que hacer. Las canciones de él eran una potencia, ¿sí o no? Ahora escuchen las canciones que saca hoy en día. Perdió su esencia. ¿A qué se debe eso? Porque su nivel de adoración ha bajado muchísimo. Sí, no puede ser lo mismo. Por ejemplo, David era una persona que adoraba. ¿Quién? David. ¿De David? ¿El rey? Claro, ¿sí o no? David. ¿Y Saúl? Saúl no. ¿Y cómo terminó uno? Saúl, atormentado por demonios. Él lo dice, ¿no?
Y David espantándoselos con música, con adoración. Porque dicen eso, ¿no? Dice que David tocaba el arpa y dice que el demonio se alejaba. ¿Hay música que atrae demonios? ¿Hay música que los aleja? Pues claro, es que eso es una lucha espiritual real. Eso es real. No es lo mismo yo colocar aquí Black Sabbath a yo colocar, es un grupo de metal, metal pesado, a yo colocar, por ejemplo, Jacob Zwicky, que todos lo conocemos, ¿cierto? Más o menos, música hebrea, música judía ortodoxa. No puede ser lo mismo, no puede generar lo mismo en nosotros. A yo colocar a Daddy Yankee y lo que decíamos ahorita, José San Romero. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No. Y peor aún dice, todo aquel, ¿cierto?, que adora las estatuas, ¿a quién está adorando directamente? A los demonios. O sea que muchos de los cánticos de la Virgen María, todos los cánticos de la Virgen María, ¿a quién van dedicados realmente? A los demonios. Todos los cánticos. Pues por eso es un nivel de oración muy alto. Y un nivel de adoración que muy bajo. ¿Sí? Y adoración directa a quién, a demonios. Sí, bueno. 45, antes la pregunta era, ¿Dios hace el bien? ¿Él hace el mal o está por encima de eso? Está por encima. Porque si nosotros encasillamos solamente a Dios en el bien, entonces ¿quién hace el mal? Está limitado. No, pero es que ¿Quién lo controla? Todo proviene de él. Todo, eso es lo que dice acá. Es que siempre decimos, el mal está, lo vemos somos nosotros. Ujú. El mal solo existe en nosotros. Para él el mal es un medio de corrección para nosotros. ¿Y él tiene gente que le hace el mal, que trabaja para hacer el mal? Pues Satanás. ¿Dónde lo vemos claramente? En el libro de Job. Job va y le pide permiso para tocarlo. O sea, él tiene algunos encargados para hacer mal. El ángel de la muerte. ¿El ángel mata como tal? ¿O está encargado de la muerte, que es diferente a matar? Encargado. Está encargado de la muerte. Sobre Egipto, ¿qué pasó? Pues en algunos pasajes pone Dios, ¿cierto? Y salió el mismo Eterno y los mató, pero en otros pasajes coloca salió el ángel de la muerte. ¿Quién los mató como tal? El Eterno. ¿Pero a quién se le encargaron todas esas muertes? Sí, Como la misión de la... exacto. la- Ujú. La misión, exacto. Entonces, miren lo que dice el 45:5. Yo soy el Eterno. Y ninguno hay más. No, estoy leyendo Isaías 45:5. Yo soy el Eterno y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo que la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. O sea, él hace la paz y también hace la guerra. Él hiere y también sana, dice Job. Y en este caso él hace la luz, pero también creo que pues las tinieblas, porque las tinieblas no se pudieron crear solas, ni tampoco las creó Satanás. Satanás no es Dios para crear absolutamente nada. Él es uno más en la creación. Tiene incluso cargo y todo. Querubín. ¿Sí o no? Aunque hoy en día pues no es un querubín, es un demonio, pero tiene un cargo. Si tiene un cargo es porque alguien le dio ese cargo. ¿Y hay otros por encima de Satanás? Entonces, en ese formo la luz, ¿a qué tipo de luz se está refiriendo? Tocaría mirarlo, pero creo que es Or. Formo y otra es redor, es diferente. Estaba viendo también el. Una dice formó y la otra pero. No dice forma, Forma. dice forma. Que formo la luz. Formó, yo era aquí. Que formo, no que formó. Que Formo, sí. No, no es Y formo creo. con verbo en pasado, no. Sí, bueno, esa luz ahí no es Yeshua, ¿no? No. Porque... Pero igual de estructural. Uy, me tocará mirarla bien qué luz hace referencia ahí porque no lo sé realmente. No me centré en ese punto. Hay que mirarlo bien después. Formo la luz, ¿qué tipo de luz es esa, no? No, eso no es luz, eso no. No, y formado no. Nunca, ¿no? Si fue formado, entonces eso quiere decir que está al nivel de nosotros, porque nosotros sí fuimos creados formados. No. Or, o sea, eso es luz solar. Sí, sí. Sí, luz solar. Y las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Sí. Luz de la mañana, sí. Luz mañana, Luz mañana. lumbre, iluminación, luminaria. Luminaria, resplandor. Sí, es todo, tiene que ver con el sol. Sí, bueno. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿Dios hace todo eso? Claro, yo tengo que entender eso. Todo provenía allá. Todo proviene de allá, hasta lo que yo considero malo. No es que sea malo.
es que yo lo considero malo. ¿Sí? ¿Un robo es bueno o es malo? Pues uno dice es malo. ¿Sí o no? Que seguro le cubren más de lo que Ahí sería bueno, sí. Pero por lo general uno que dice un robo es bueno o es malo. Uno con qué lo relaciona rápidamente. Es una pérdida, ¿no? Pero entonces acuérdense cuando les pase algo que ustedes consideren malo, acuérdense ese pasaje. Dios hace la paz y la adversidad, o sea, todo viene de allá. Dale la Y si Él lo maneja, si o no quiere decir que todo está bajo su control, incluyendo una enfermedad mortal, hasta que usted salió y se tropezó y se cayó aquí de cabeza en la calle. Bueno, pero ¿hasta qué punto también es malo? Porque si yo busco lo malo, Ah, bueno, y eso es una disciplina. ¿Y quién coloca la disciplina? pues sí, vamos a llegar al punto de Que todo lo va a hacer él. controlar estas cosas, pero si yo me juzgo, no es malo y le doy la vuelta. O sea, es como yo Justificarse en eso. justificar mi acción. Pues, Sí, ya es un si punto digamos que errado. está malo, Errado. Pues, Sí, es lo mismo no que hay decíamos. no hay si está malo, no hay que, pues, considero yo, no hay que darle la vuelta de que está bueno. Sí, es como yo, a ver, lo que yo sé siempre, el ejemplo que yo siempre pongo, saltar por la ventana, atentar contra mi vida, una vaina así. Si no, y caí abajo y me rompí el cuello. Y decir, no, todo esto está controlado por Dios, entonces por lo tanto es bueno, o esto es lo que Dios quería. No caer en esos puntos que son ilógicos, que no tienen nada que ver con emuná. Entonces, yo tengo que entender quién es el Eterno, y para empezar a entender quién es el Eterno, yo tengo que tener eso en cuenta, que Dios, ¿verdad?, controla el bien y el mal. Primero. Segundo, que Él hace lo que se le da la gana. Él no consulta a nadie para hacer nada. ¿Sí me hago entender? Si Él quiere exterminar a un pueblo por completo, Él lo hace, punto. Si Él quiere matar a toda una nación, Él la hace. Si Él quiere hacer una nación en un día, ¿no lo hizo ya? Con nuestro pueblo, ¿no creó la nación en un día? 1948, ¿sí o no? Asamblea de la ONU, la creación del Estado de Israel. Si Él quiere enfermarme o enfermarlo a ustedes, Él lo va a hacer. Y si los quiere matar o si me quiere matar, Él lo va a hacer. Él no le va a consultar a nadie, ahí no va a entrar a jugar su pesar, pobrecito, es que es un ser humano. No, si Él lo va a hacer y punto. ¿Sí? Y Él se va a meter, por eso me gusta el pasaje, porque dice que yo creo la paz y yo creo la adversidad. Por lo general a veces uno llega a ciertos puntos donde uno dice, pues en este momento como que no hay forma o como que no hay manera de que Dios me pueda aprobar. Pero Él se va a crear la adversidad. O sea, donde no hay, va a surgir una prueba, una adversidad. ¿Sí me hago entender? Y esa es una forma también de entender a Dios. También, punto número 3, para entender a Dios, saber que Dios no es mi mayordomo. O sea, Él no va a hacer todo lo que yo le pido. Ni a todo me va a decir que sí. ¿Algunos de ustedes han visto la película Todopoderoso? Creo que sí, creo que todo es cierto. Donde pues la película cierto nos muestra que el papel de Dios es encargado a un ser humano. Bueno, eso no es tanto. Sino la parte donde Él dice, tengo muchas oraciones, voy a responder a todas sí. Y al día siguiente el mundo en shock porque todo el mundo se había ganado la lotería. ¿Cierto? Entonces si Dios le responde a todo el mundo que sí, pues entonces este no sería el mundo, sino que sería una especie de paraíso donde yo pienso algo y se hace. ¿Sí? Y eso no es emuná, eso no es el Eterno. El Eterno no sigue órdenes de nadie. Usted le puede pedir, si Él le dice que no, olvídese. ¿Sí? ¿A quién, por ejemplo, le respondió que no? En la Biblia. A Moshe, a David, ¿cierto? A David cuando pidió por su hijo, ¿no? ¿A quién más? A Yeshua, ¿no? A Yeshua también, ¿cierto? Si quieres pasa de mí esta copa. Y miren que está una persona que es full adoración, full ayuno, full interpretación. Es el Mesías. Hasta el Mesías el Eterno le dice que no. ¿Sí? Entonces, si el Eterno le dice que no a Yeshua, ¿cómo más no le va a decir que no a usted o a mí? ¿Sí? Hay también otro punto, eso es algo muy curioso. Dice, es que a mí me rechazan por mi emuná, por mi fe. Y siempre que les digan a ustedes eso, rápidamente acuérdense de Yeshua. ¿A Yeshua también no lo rechazaban? Estamos hablando del Mesías. ¿No lo rechazaron a Yeshua? Entonces, ¿cómo no lo van a rechazar a usted? Y eso que él venía con cosas fuertes y contundentes y lo rechazaron. Nosotros no llegamos al nivel de él. ¿Y será que nos vamos a chantar porque nos rechazan? Por nuestra emuná, ¿no? Pues realmente no. Entonces, Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Entonces, esos puntos que acabo de decir, ojalá los tengan muy presentes en su corazón. Principalmente entender que Dios no es mi mayordomo. O sea, Él no tiene por qué guiarse por las órdenes mías o por las órdenes suyas. Por eso, si usted todavía está utilizando palabras, que yo creo que ya no, como yo decreto, yo pido, yo exijo, ¿cuál otro utilizan? A ver. Yo desato, yo reclamo.
declaro, todas esas palabritas elimínelas de su léxico, que son muy cristianas además. Y eso no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué no es correcto? Porque yo no le puedo dar órdenes a Dios. O sea, no va de aquí para allá. No es que yo le diga dame tal don. No, es muéstrame el don que tú me diste. No es que yo digo, no, es que yo quiero ser, mejor dicho, predicador, una vaina así. No, es qué es lo que quiere Él para mí. Sí, yo creo que todos estaremos aquí felices si fuéramos, gerentes de alguna empresa y ganáramos millones sin hacer mayor cosa. ¿Sí o no? Pero como Dios no tiene gerencias para todo el mundo, a algunos les tocará ser gerentes y a otros les tocará no. ¿Sí? Y eso hay que admitirlo y entender que Dios es que el que lo hace todo, el que lo mueve todo, el que le coloca la enfermedad y el que se la quita si Él quiere. Y se la puso porque Él quiere. Y si se la quita es porque Él quiere. Y si no se la quita es porque Él no quiere. O sea, no metamos a Dios en sentimentalismos. ¿Por qué Dios no ayuda a la gente pobre? ¿Acaso no es ese un mandato en la Torá? Bueno, no es tampoco que nosotros salgamos a ayudar a cuanto pobre encontremos, que también nos queda imposible por cuestiones monetarias, ¿no? Pero esos mandatos de la Torá no son dados para toda la humanidad. Por ejemplo, lo de los sembradíos. Recogerás de tus sembradíos todo excepto lo que esté ubicado en ¿qué? En las esquinas. ¿Ustedes creen que eso se cumple? ¿Las esquinas para quién es? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué hay pobres y eso? Uno podría decir, hay pobres también porque ese mandamiento no se cumple. Ese mandamiento exclusivo. Estamos hablando de uno. Miremos otro, el de la ayuda al pobre, la ayuda alta. ¿Eso se cumple hoy en día? ¿En ese orden específico? Obviamente no. Entonces, ¿por qué los huérfanos sufren tanto? Porque ese mandamiento no se cumple. Eso no es culpa de Dios, porque Dios colocó el mandamiento. Si ahí dice no matarás y yo cojo y los mato a todos ustedes, ¿es culpa de Dios? Él dio el mandamiento, no matarás. Si usted lo quiere saltar, pues sáltelo. ¿Cómo era la palabra? Naga. Cuando uno toca algo que está prohibido, ¿no? ¿Sí es naga? Naga. Bueno, entonces, ¿cómo dice? Alguien que me lea ahí Jeremías 9, 24 al 26. ¿Cómo dice? Mas alábese en esto el que estuviere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Bueno, vamos a leer ahora desde el 23. Dice, así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere a alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy ¿quién? El Eterno, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, no le explica a nadie por qué él hace juicio, justicia y misericordia, porque él quiere, ¿sí o no? Y quiero, dice el Eterno. Entonces, no se goce ¿quién? No se alabe, perdón, el sabio en su sabiduría, primero. ¿Cuál más? El valiente en su valentía. Segundo, y el fuerte en su... El rico en su riqueza. El rico en su riqueza. Sino que si a alguien pudiese alabar, ¿quién es el que se puede alabar? El que le entiende y lo conoce. Exacto. ¿Y qué es entender y conocer al Eterno? ¿Qué es entender y conocer al Eterno? Porque uno diría, pues entender es leer la Biblia, y miren que no. No necesariamente. Entender es practicar la Torá. Prácticamente una parte de la monada. Sí. Pero ¿cómo hago yo para entender a Dios? Para conocerle. Para ver en las noticias un día murieron tantos niños de hambre en donde sea, ¿cierto? En cualquier parte del mundo. Y uno decir, eso lo hizo Dios. Es difícil, ¿sí o no? Entenderlo. Porque nosotros tenemos a Dios muy sentimental. Y nosotros pensamos que Él únicamente hace el bien. ¿Y no lo ven así también los ateos? Dice, Dios no existe porque hay maldad en el mundo. Sí.
Dios no existe porque hay gente que se muere de hambre. Como si los ateos hubieran solucionado ese problema. Como si sin Dios ya todo el mundo ya dejó de aguantar hambre. O sea, eso no tiene ningún sentido tampoco. ¿O lo tiene? Esa es una buena para sacársela a un ateo. Es que si Dios existiera, pues no habría gente con hambre. Bueno, listo, Dios no existe. ¿Los ateos han hecho algo para quitar el hambre del planeta Tierra? No. Entonces, estamos en igualdad de condición, partiendo de ese Y punto. dentro de su universo no deberían haber, o sea, un universo como su tesis, manejándolo así, ¿sí? Sí. No debería haber hambre, o sea, no debería haber gente que demostrara hambre. Sí, exacto. O sea, ellos son ateos, por eso no existe Dios, por Ujú. eso tampoco debería haber hambre, ¿no? Sí, exacto. Debe haber una igualdad universal. Porque Dios no existe, entonces el ser humano al olvidarse de Dios, todos seríamos exactamente iguales. Eso es tonto. Eso no existe. Entonces, ¿qué es entender al Eterno? Porque mira lo que dice ahí. Mas a la vez en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Son dos palabras, entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. ¿Qué es entender al Eterno? ¿Qué podría ser? A ver, saquemos ideas. Wendy, que no habla ahorita. ¿Qué es entender? Entender, yo lo tomaría como mirar lo que él quiere o no quiere. O sea, obedecer. Listo. Gonzalo también dijo algo muy parecido. Jessica, ¿qué opinas? ¿De entender? Sí. Sí. O sea, yo cómo entiendo al Eterno. O cómo le conozco. Porque usted puede ser cristiano o cualquier religión, eso no interesa. Y creer usted que conoce a Dios y realmente no hacerlo. Y creo que esa decepción nos llevamos todos los que venimos de alguna otra creencia. Que uno creía en su creencia que conocía a Dios, hasta que leyó la Biblia que utilizaba ya y se dio cuenta, oiga, yo no conozco a Dios. Creo que a todos nos pasó. Sí, cuando uno dijo, oiga, yo por qué coloco el árbol de Navidad, por ejemplo. O sea, no, y uno viene y lo busca acá y dicen, antes, no solamente Dios no lo pide, sino que es un pecado también ponerlo. Porque ahí está en Jeremías 5:10, ¿no? Donde describe el árbol de Navidad y dice que la gente eso lo considera un Dios, ahí lo dice, Jeremías 10 del 1, Jeremías 5 del 5 al 10. Ahí explica sobre el árbol de Navidad. Sí, entonces uno diría, pero no solamente no estaba bien, sino que antes es un pecado. Entonces, ahora sí, dinos, ¿qué es conocer o entender? Pues yo creo que primero uno conoce y luego entiende. Sí, bueno, ves tú. Sigue. Sí, claro. Es porque no entiende lo que conocer. Y conocer, pues es conocer la verdad. Sí. Lo que pasa es que pues es muy difícil también definirlo, porque pues ¿qué debe uno conocer de cómo es Dios para entenderlo? Uh-huh. Y nosotros como seres humanos nunca vamos a entender completamente al Eterno. Hay un montón de cosas que pasan en nuestra vida que la gente siempre dice, a usted le pasa eso porque usted tiene que aprender algo. Pues sí, eso lo decimos todos. Pero a la hora de la verdad uno hay muchas pruebas que nunca entendió. Uno dice, pues sí, yo pasé esto por esto y aquello, pero hay muchas cosas que siempre quedan sueltas. Pero yo pienso ahí, estoy como muy de acuerdo con Jessica que, pues, bueno, no hay un orden, ¿no? Pero lo que se acaba de decir, pienso que primero lo conocemos mediante el estudio de la teoría, bueno, la mente es en lo que sus hermanos nos dicen, ¿no? Uh-huh. Y así yo llego a entender. Tal vez cuando yo no entiendo una situación es porque no conozco un atributo de una parte del Eterno. Uh-huh. Como que no he llegado a tal vez a ese nivel. Ese nivel, sí, puede ser nivel. Yo no puedo entender por qué existe hambre en el mundo si no entiendo y dijeron esos mandamientos. Uh-huh. Sí. Va a ser muy complicado. Si no lo entiendo y no los conozco es porque no conozco al Eterno. Uh-huh. Sí, porque digamos la obediencia tampoco en su totalidad sería garantía de que yo entienda. Depende cómo estés haciendo la obediencia. Si lo estás haciendo por hacerla, pues sí, o sea, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, si tú te sentaste a pensar y dijiste, no, sí, chaval, te pusiste a estudiar lo que dice Juan Pablo, o sea, conocimiento, y luego lo entendiste, pues sería como la ruta correcta, ¿no? Pero si tú, el primer día que llegaste y enseguida velo, taqui, paz, y sí, cierto, y todo emocionado, se te va a quedar en algo emocional. A los 20 días ya no vas a querer saber nada porque no lo entiendes. No vas a avanzar.
Y creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que inicia, y eso incluso es en la parábola, esa parábola nos sirve para explicar toda la Biblia, pienso yo. La parábola del sembrador. Dice, esta semilla es la que cayó en ciertas personas, no me acuerdo cuál, y recibieron con gran emoción el mensaje, ¿verdad? Y gran emoción. Pero cuando vinieron la prueba y la dificultad, ¿qué pasó? Se marchitaron. Porque no tenían, ¿qué? Raíces. ¿Sí se acuerdan de la parábola? ¿Sí? ¿Ya se acuerdan? Entonces nosotros no podemos caer en ese sentido, de yo recibir todo esto con emoción, con alegría, y a la primera prueba, ahí nos vemos. ¿Sí? Pero yo creo que eso radica, pues ahorita analizando el problema de que no conocemos, o sea, no entendemos o conocemos que él es el que manda todo y no nosotros. Exacto. Entonces ahí, si yo no entiendo que el Eterno es el que mueve todo y que no soy yo en mis fuerzas, no en mis deseos, soy el que anhelo y le pido y se va a hacer, y si se hizo bien y si no se hizo tan bien. Entonces, porque no se tiene un concepto adecuado del Eterno como tal. Sí, hay un concepto equivocado del Eterno. Sin embargo, yo también pienso que ese entendimiento, aunque uno estudie, conozca, reflexione, tampoco uno logra entender a totalidad cuando uno vive, digámoslo así, una experiencia con el Eterno. O sea, cuando el Eterno le pone a uno una prueba o uno pasa por una disciplina. Eso a uno también le enseña, porque yo puedo entender que Dios pone la enfermedad y Dios sana, ¿sí? Pero uno no logra entender ese concepto a cabalidad cuando yo paso por una enfermedad y entiendo que es una prueba o una disciplina. Entonces tú lo conoces pero no lo entiendes, o sea, tú entiendes conoces el concepto pero no lo entiendes. Puede ser. Y pues más o menos es lo que nos viene diciendo Juan Pablo, o sea, no solamente es conocer, sino también que entender. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Wendy. Hay un mal concepto de Dios, ¿sí? Y todos venimos a lugares como este, otro grupo, lo que sea, a estudiar el concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Sí, porque ¿qué nos enseñaron a nosotros como Dios? Pues lo que yo decía ahorita, un man que nos hacía milagros o favores, una especie así. Y si yo quiero lograr algo de él, como que yo tengo que hacer, entonces si yo quiero que Dios me haga el milagro, entonces yo le coloco una vela. Un poco catolicismo, ¿no? Y si yo quiero hacer tal cosa, entonces voy y le rezo a tal santo, ni siquiera a Dios, a otra vaina. Esos son conceptos erróneos. ¿Pero a qué se ven esos conceptos erróneos? Pues que la gente se ha gozado más en ¿qué? En su fortaleza, en su valentía. ¿Y cuál es la otra? En su riqueza. ¿Y eso en qué los ha convertido? Pues en personas fuertes, valientes y ricas, pero que no conocen a Dios. Ahora, no puede ser el mismo nivel de conocimiento que tiene, por ejemplo, Wendy, que tiene Sofía, que tiene Gonzalo, que tiene Jessica. Todos tenemos niveles diferentes. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todos niveles diferentes? Porque el camino de Wendy, de Sofía, de Gonzalo, de Jessica, de todos nosotros ha sido como diferente. Usted puede entender lo de las enfermedades porque pasó por esa prueba o experimentó eso, y dentro de 5 años entender lo que es una quiebra económica. Y yo pude haber iniciado al revés. Yo primero entendí las quiebras económicas y dentro de 5 años entender una prueba y una enfermedad, y además hace parte de lo normal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a formarnos a todos. ¿Sí me hago entender? Nos ayuda también a hacer una comunidad. Dice, todos son partes de Yeshua, ¿cierto? Pero cada uno tiene su función. Si cada uno tiene su función, quiere decir que cada uno tiene también su propio camino, y es lógico. Yo no creo que las pruebas que tenga yo sean las mismas que haya tenido la hermana Miriam, ¿sí? Ni las que tenga Sofía son las mismas de Wendy. No pueden ser las mismas. Podemos encontrar cosas similares, pero exactamente la misma prueba, nunca. ¿Sí o no? Sería ilógico. Por eso la reencarnación es ilógica, porque la reencarnación nos lleva siempre en un círculo cerrado de cosas iguales. Miremos la reencarnación hindú. Siempre de vaca se pasa a otro estado, digámosle gato. De gato siempre se pasa a gusano. Ustedes pueden mirar esos mapas en internet, mapa de la reencarnación. Los mapas son cerrados. Y eso es la parte ilógica. Porque no es que el proceso de Beatriz es diferente al de Camilo. Obvio. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Ni a Beatriz lo hace peor, ni a Camilo lo hace mejor, ni al revés. Lo hace cada uno, ¿qué? Pues miembros del cuerpo de Yeshua en cuanto a la emuná. ¿Sí me hago entender? Entonces la gente, ¿por qué desconoce tanto al Eterno? ¿Por qué creen? Pues yo creo que primero por eso, porque tienen un concepto erróneo y emocional de lo que es Dios. Emocional. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Muy bajo de Dios. Hasta lo ponen como persona, ¿no? Yo Una creo persona. que ese es el problema también, que en ese sentido emocional del concepto que las personas tienen de Dios, pues lo ven muy al nivel de uno, ¿sí?
como a que es un par, y eso le quita obviamente pues toda la perspectiva de lo que es Dios y de lo que puede hacer. Sí, claro, no lo pinta como un ser humano. Eso es un problema grave. Sí, también es que me escucha, estoy bravo con Dios. O Dios está bravo conmigo. No, Dios no está bravo con usted. Yo no tengo problema. Sí. Es que yo siento que Dios está como bravo conmigo. Yo sí. Sí, sí. Todos pecaron a una. No hay ninguno que busque a Dios. O sea, y eso por lo general, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que le llaman, ¿cómo es que le llaman a eso? La humildad contraria. Y dicen, no, es que yo soy muy pecador, entonces Dios no me escucha. Pero es que todos somos pecadores. ¿Dónde está la balanza para medir quién es más o menos pecador? Sí, es más, alguien que está aquí, digamos, yo puedo ser en ese concepto de más o menos pecador, más pecador que cualquiera de ustedes. Eso de estar acá al frente no me hace una persona perfecta. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, claro, conocer la ciudad del sacerdote. Sí, o sea, ni el sumo sacerdote era perfecto. Primero tengo que aprender Sí, porque el purificaba el primero. Era el primer impuro. Ajá. Y era el primero que sacrificaba por sus pecados. O sea, era el primero que reconocía, yo soy un man pecador. Y él sabía que el pecado quedaba siempre metido ahí por la cuestión de la vaca roja y lo que hemos visto en los sacrificios, que siempre hay uno que queda impuro. Entonces, si ni el man era perfecto, ni era, digámoslo así, el número uno, ¿se imaginan nosotros? Entonces es un problema si yo no entiendo y conozco a Dios. ¿Y cómo hago yo para entender y conocer a Dios? Por aquí Wendy dijo una muy buena, cumpliendo. Tú dijiste algo así, ¿cierto? Cumpliendo. Esa es una muy buena. Yo no puedo entender qué es Sukkot si yo nunca guardo Sukkot. Yo no puedo entender qué es Shabbat si yo nunca guardo Shabbat. Se puede aprender el concepto. Pero como decíamos la vez pasada, el que lo vive, cierto, una frase horrible, pero el que lo vive es el que lo goza. ¿Sí? Si usted puede saber todo el Shabbat, todos los versículos de Shabbat, todos los hebreos de Shabbat, pero si usted no lo guarda, ¿en qué se quedó eso? Netamente en sabiduría, conocimiento. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice ahí? No se alabe el sabio que en su sabiduría. Usted puede saber mucha Biblia, pero no agradar a Dios. ¿Sí? Hay un pasaje que dice en Jeremías, dice, este pueblo dice, es que Dios me habla, 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 es que Dios me habla. Lo repite como unas 5 veces. ¿Y qué dice? Pero yo nunca les he hablado. ¿Por qué no les he hablado? Porque su estómago está lleno de ¿qué? De mentira. Usted puede saber todos los versículos de la Biblia que usted quiera. Eso no lo hace usted una persona que agrada a Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿usted cómo hace para conocer y entender a Dios? Wendy ya nos dio una, entonces ya Wendy no va a participar en esta ronda. Y es cumplir. Cumplir. ¿Cómo más yo agrado, cómo más yo entiendo y conozco al Eterno? ¿Cómo creen? Meditando, como lo veíamos en el libro de Josué, meditando, ¿cierto? Bueno, ¿cómo más? Cuando pasamos por pruebas y disciplinas. Y no escurrimos el bulto, ¿sí o no? No tiramos la toalla. Porque ¿qué decía lo que leíamos la vez pasada en Hebreos? Dice, porque si soportáis la prueba, Dios nos trata como ¿qué? Como hijos. Y dice, pero si ustedes abandonan y reniegan, entonces Él viene y los trata ¿qué? Como bastardos. ¿Se acuerdan que eso lo leímos la vez pasada en Hebreos? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Creo que incluso está por aquí abajo. Yo lo puse por aquí abajo. Hebreos 12:7 creo que es. Bueno, hasta ahí hemos entendido, ¿sí? ¿Cómo más yo conozco y entiendo al Eterno? Cumpliendo, meditando, ¿cómo más? Me parece que Yeshua da un buen concepto y es negándose a uno mismo. ¿Pero qué es eso? Porque a veces nosotros repetimos las palabras de Yeshua así como muy grande y no es tan general. ¿Qué sería negarse a sí mismo? Miren que todo es conceptual. Todos son conceptos. Entre yo más conceptos tenga claro, pues más voy entendiendo al Eterno. Conocer y entender. ¿Qué será lo que la gente, entonces les cambio la pregunta para ir así ya. ¿Qué será lo que la gente más se gloría? ¿En su sabiduría, en su valentía o en sus riquezas? ¿En cuál de las tres la gente se goza más? Se cree que se lo saben todo. Sí, yo creo que la segunda sería ¿cuál? Las riquezas, ¿no? Sí, esas dos.
que esa gente que es como muy sabia, es como más de admirar hacia las personas. O sea, pues la gente lo ve como admiración, ¿no? O sea, como que ellos buscan admiración. Teórico, filósofo, por sus cosas, forma de expresarse, la gente tira como, uy, súper interesante lo que es ese tipo, o nunca lo había pensado también, tiran a ser como más, a ser más admirables. Sí, admirados. Sí, a buscar admiración. La riqueza, la gente se gloria en sus riquezas, pues obvio, ¿no? Dices que yo hago, yo consigo, yo compro, yo hago. Eso quiere decir que no está entendiendo ni comprendiendo al Eterno. Sí, porque yo tengo que entender primero que todo que quién es el que da la riqueza y quién es el que da la pobreza también. ¿Sí o no? Yo soy, es un versículo supremamente trillado. Yo soy el dueño de la plata y el oro, y a quien yo quiero se la doy. ¿Sí o no? Yo soy el dueño de la plata y el oro, y a quien yo quiero se la doy. O sea, usted puede trabajar, hacer exactamente lo mismo que hizo Bill Gates. Puede leerse la biografía del man y verá que el man no hizo grandes cosas así supremamente difíciles. Sí, él hizo cosas, usted puede hacer lo mismo. Y el resultado no tiene por qué ser el mismo. O sí. O usted también puede ser un sembrador, pongamos algo así, un caso extremo. Y no quiere decir que usted vaya a ser pobre, no vaya a tener dinero como de pronto sus antepasados lo fueron. Porque eso de quién depende. Usted puede hacer todos los planes que usted quiera, que era lo que yo les decía la vez pasada. Todos los planes que usted quiera. Yo voy a comprarme una casa, voy a tener, mejor dicho, una casa de 80 pisos, ¿cierto? Más alta que la Torre Colpatria. Puedo tener 6 casas, una en Barranquilla, una en Medellín, una en cada clima, para ir a vacacionar cuando se me dé la gana, diferentes climas. Yo puedo tener todo eso acá. Es más, puedo tener la plata y todo para comprar. Pero eso no quiere decir que eso vaya a ser real, o que yo vaya a disfrutar de eso, tal y como yo lo planeo. ¿Por qué? Porque yo les decía la vez pasada, no se crean que inmortales. Usted sale hoy, le atropelló un carro y se acabó todo. ¿Por qué creen que Yeshua dice, si tienes un problema, soluciónalo antes que se coloque ¿qué? El sol? Porque usted no sabe si de pronto esa noche se va a morir. Y la parábola que Yeshua coloca, había un hombre rico, ¿se acuerdan de eso? Y el hombre rico bebía y comía, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Bebe y come, alma mía, que mañana moriremos. ¿Y qué dice Yeshua? ¿Cuándo murió el hombre? Esa misma noche se murió. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo llama Yeshua a ese hombre? Loco. Dice, ese hombre estaba loco. Se puede planear y todo eso, y eso no significa que se vaya a cumplir. O ustedes, los que digamos tienen un poco más de edad, ¿se cumplió tal cual sus sueños como los planearon alguna vez? ¿Sí o no? ¿Estás segura? No. Para nada. No. ¿Y eso significa que usted ahorita es un fracasado o fracasada? ¿Significa que usted va conforme a qué? ¿Al plan de Dios? ¿No conforme a su plan? Se puede decir, yo me quiero comprar mañana una casa, puede tener la plata, sale aquí a la esquina y lo roban. Entonces se frustra, ¿sí o no? Dice, pero es que es mi plata, yo trabajé para eso. ¿O no? ¿No sucede así? También lo mismo, es lo mismo del hombre. Mañana, ¿cierto? Mañana moriremos. El tipo dijo, yo mañana me voy a morir, porque soy yo. ¿Cómo lleve alma mía? ¿Y cuándo se murió? En la noche. Entonces eso no hay una fecha estipulada. O ustedes saben la fecha de su muerte. Yo creo que nadie la sabe. Nadie la sabe. Y no conozco un solo caso en la Biblia donde le hayan dicho sí, Saúl, es el único. Tú mañana te vas a morir. Es el único que le dicen, o que yo recuerdo. Ay, bueno, Yeshua, ¿cierto? Bueno, a Moshe también, ¿cierto? Aunque hay alguien le diría, pero Moshe no está muerto. Sube al monte Sinair, Sinar, algo así, Sinar, montaña Sinar. Sí. No, monte Or. H-O-R, sí, monte Or. Sí, Sinar es el de Moshe. Sube al monte Or y muere allá. Sí. ¿Y si él se hubiera intentado suicidar esa noche? Así lo lleven a Rasta, lo llevan, hermano. ¿Sí o no? Moshe, ¿qué hizo? Moshe se paró en el monte más cercano a la tierra prometida. Es más, Dios lo monta al monte más cercano, a propósito. Dice, y miró. ¿Qué creen que le estaba trabajando Dios ahí? Pues el ego. ¿Ustedes creen que Moshe no tenía ego? Igual que nosotros. Por eso yo les digo, no lo vean como Dios, porque el man no es Dios, es un ser humano. Es un ser humano muy elevado, obvio, pero tiene sus problemas igual que nosotros, obvio. ¿Y cuál era el problema de Moshe? Claramente, el ego. Él dijo, yo le saco agua. Oh pueblo rebelde, ¿acaso no sabéis que nosotros le sacaremos agua?
Y pero, ¿cómo así? Yo me imagino a Dios. ¿Sí o no? Y, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Sí, dijo, con que él fue el que lo sacó de la tierra de Egipto, qué bien, ¿sí o no? Genial. Y apenas que golpeó la piedra, ¿qué le dijo? Vosotros me habéis que desobedecido y no me habéis honrado delante del pueblo. ¿Y ustedes creen que Dios le perdonó eso? Uno diría, pero ¿cómo es Dios de duro con Moshe? Es que estamos hablando de Moshe, es una persona muy elevada, no podía fallar ni en esa, y falló. ¿Sí? ¿A quién más también lo llevaron hasta ahí, hasta la puerta, y le dijeron no? A David. Le dijeron, ve y reúne todos los materiales para el templo. Y dice que trabajó, reunió. Y cuando los tenía todos listos, bueno, ahora ha llegado la hora que tú mueras, porque el templo no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo, Salomón. Y ustedes ven el contexto y Salomón ni siquiera vivía con él. Dice que estaba huyendo de uno de sus hermanos, creo que es Absalón o alguno de ellos que lo quería matar, ¿sí o no? O creo que Absalón ya era difunto y había otro, Abisaí creo que es, y Abisaí, bueno, alguno de esos otros lo está buscando para matarlo, y entonces yo imagino la cara de David, o sea, yo trabajo, busco toda la madera, todo el material, toda la plata y el oro, y me dicen que no. Yo compré el campo, ¿sí o no? A muchos Dios los llevó hasta la puerta y les dijo, aquí no hay nada. Y el que más me gusta a mí, Jonás, no lo llevó hasta Nínive a las fuerzas. O sea, yo no voy, lo llevaron a la fuerza. Él predicó, yo imagino que él predicó, a veces creo que de mala gana, a veces creo que de buena gana, a veces es muy confuso el texto. Y salió de la ciudad y él que se sentó a esperar, ay, ojalá Dios lo salve. ¿Sí, no? Se sentó, plantó una sicomoro, ¿qué es la planta? Calabacera, ¿cierto? Sicomoro es el de la parábola. Y lo tapó y se sentó, ¿cierto? Y dice que creció milagrosamente, ¿no? Porque una planta de calabacera no crece en un día, eso es un milagro. Y dice que él se sentó ahí debajo a esperar, ¿sí? Y dice, pasó la noche y no pasó nada. ¿Y qué dice él? Él no dijo nada, se quedó callado. Pero entonces Dios le mató la mata. Y eso fue lo que le estalló la ira. Sí, entonces Dios le dice, tú tienes misericordia con una mata y yo no voy a tener misericordia con Nínive. Sí, me hago entender. Si tú no vas a tener, tú tienes misericordia con una mata que ni tú plantaste, ni tú sembraste, ni tú hiciste crecer. Y yo a Nínive que la hice, la edifiqué, no voy a tener misericordia de ellos. También lo llevaron hasta la puerta y le dijeron, aquí tampoco es. ¿Eso nos puede pasar a nosotros? ¿Nos ha pasado? Yo creo que sí. Pero entonces ustedes creen ahí que pues el libro de Jonás termina ahí, pero eso no quiere decir que Jonás haya muerto allá afuera de Nínive. Termina ahí, terminó el relato ahí. ¿Ustedes creen que en ese momento Jonás entendió al Eterno? Yo creo que no. Después de seguro lo entendió. Jonás sale por ahí en el libro de Reyes con otra profecía, ¿no? ¿Sí lo han visto por ahí? Yo una vez leí. Dice que el profeta Jonás, aquel que había ido a Nínive, dio otra profecía. O sea, ya como que había pasado el tiempo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo más yo entiendo y conozco al Eterno? Ya dijimos meditando, ¿cierto? Que podemos meter a estudiar todo eso. Cumpliendo, ¿cómo más? Entendiendo, alguien lo dijo, pero creo que fue Jessica, entendiendo que Él es Dios, ahí lo dice, ¿cierto? Dice, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, tratar de entender que Dios hace lo que se le da la gana. O sea, que yo no le doy órdenes a Dios. Y que la decisión que Él toma, nos cueste, nos duele o eso, es la mejor. Porque es como lo llama, misericordia, juicio y justicia. ¿Sí lo ven? Volvamos a leer. Cualquiera. Es solamente el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Hashem. O sea, él hace literalmente lo que se le da la gana, no consulta a nadie. ¿Quién aconsejó la mente del Eterno? Dice un salmo, ¿no? Salmo 27 algo, 27, 21. ¿Quién aconsejó la mente del Eterno? ¿Y cuál es la respuesta que él da? Nadie. Otro pasaje que me encanta, dice, ¿qué sería de los trabajadores que edifican la ciudad si el Eterno no la edifica? ¿Qué sería de los que cuidan la ciudad si el Eterno no cuida la ciudad? ¿Qué serían ellos si el Eterno no está cuidando la ciudad? Nada. Simple personas ahí paradas con un arma y eso. Eso no los hace cuidadores. ¿Quién es el que cuida la ciudad realmente? ¿Quién es el que cuida sus propiedades realmente?
Se puede colocar alarma último modelo, rayo láser en la ventana, detector de movimiento en la puerta, todo lo que usted quiera. Si el Eterno no está cuidando su casa, se le meten y se le llevan todo. ¿O no? Hay casas que están supremadas, si roban cosas como un banco. ¿Sí o no? Se nos robaron a nosotros que está Tony. Por ejemplo, y alguien diría, no, es que como ahí se hace el grupo y está Don Nelson ahí que predica y la vaina, ahí no roban, eso no, eso está todo bendecido y cuidado por Dios. Él quitó su protección y se llevaron todo. Y ya, ¿sí o no? Y yo imagino que Tony ese ya ni... Yo imagino que Dios, imagino, ¿no? Mandó un sueño sobre Imagino que Dios distrajo a Tony con cualquier otra cosa para no ponerlo en peligro, porque si no lo hubieran matado, se lo hubieran llevado también de pronto, ¿sí o no? Y uno dice, pero ¿cómo el perro, cierto, que detecta hasta cuando abren la puerta abajo, cómo el perro no se dio cuenta? Porque, ¿qué creen? ¿Quién quitó su protección? Usted puede tener aquí el perro más bravo del mundo, 30 Rottweilers, más Rottweiler que sillas. Y si se van a meter, se meten. Y se llevan todo, hasta los Rottweilers. ¿O no? Usted puede edificarse, mejor dicho, el mejor plan que usted tenga en su vida. Yo tengo el plan perfecto para mi vida, para salir adelante. ¿Y eso se puede caer? Miren, escuchaba una historia muy interesante, un compañero que él tiene la familia en el campo. Él me decía, no, imagínense que mi papá, decía él, teníamos unos ahorros, los ahorros de toda la vida de todos, ¿sí? Habíamos ahorrado todos desde que yo tenía 15 años, trabajamos en el campo y ahorramos para montarnos un sembradío de fresas. Eso es en Chocontá, entonces allá la fresa es muy apetecida, o es, la tierra es muy óptima para eso. Y nos sentamos 2 años a planear, vamos a empezar tal día, esos tipos manejan, mejor dicho, ya el ciclo de la luna, del agua, se saben todo eso de la memoria. Y al final del plan era que nosotros nos íbamos a hacer ricos en cuestión de 4 años, porque la cosecha nos iba a dar más o menos cierta cantidad de plata que nos iba a hacer millonarios. Y se empezaron, bueno, el primer año les dio el monto que ellos querían, al segundo año, oh, sorpresa, en otro pueblo aquí de Cundinamarca, Villa Pinzón, desarrollaron también con cultivos de fresa, con una pequeña ventaja. En Villa Pinzón, según lo que él me dice, él es del campo, yo no tengo ni idea de eso, ¿sí? En Villa Pinzón llueve menos que en Chocontá, entonces allá se produce una fresa mucho más de mayor calidad a causa de eso. Y todos nuestros ahorros de nuestra vida y nuestro gran plan se vieron reducidos por algo que pasó inesperado. Y él dice, ¿cómo es que encuentran los sembradíos en Villapinzón? Eso no tiene ningún sentido. Él es un tipo que no cree en Dios hoy. Pero yo cojo el ejemplo y se los traigo acá. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Era el plan perfecto. Y ahora mi papá está embalado porque con los ahorros también vendimos unas fincas, unas propiedades que teníamos y ahora estamos embalados. Sí, era un negocio claro y se metieron de cabeza. Y un año les funcionó, al segundo año se quebraron. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Y ya estamos embalados. Entonces es una prueba. Todo lo que usted planee está sujeto a que Dios meta su mano y termine viendo un chispero. No, muchas veces planea y no... Ni siquiera le consulta a Dios. Bueno, es que no se desvía, no es por ahí. ¿Sí o no? Una amiga que también estaba ahorrando para sacar el apartamento. Y ahorre y tenía 7 millones. Y contenta porque ya iba a pasar los papeles para el apartamento. Se le murió la hija mayor de 20 años y eso le costó el funeral 7 millones. No le quedó un peso para nada más. Miren, por ejemplo, ese caso. Plan de Dios, ¿no? Y yo imagino que ella se imaginaba que su hija iba a morir de 70 años, igual que todos nosotros pensamos eso, ¿no? Y de un momento a otro llegó la muerte y chao. Sí, es terrible, es una cosa brusca, ¿sí o no? Y cuando Dios mete su mano, la mete y ya. Dice que fue sántico, no le quedó ni un peso, fue sántico los 7 millones. Antes no lo gastó. Ahí sí Dios tuvo misericordia, como está dice el pasaje, ¿no? Porque otra vez saca el apartamento, entonces queda con la deuda de la hija y con la deuda del apartamento. Porque un apartamento, pues 7 millones, creo que ni en Uganda o... No, eso cuesta la cuota inicial, los papeles... Sí, por eso, yo entiendo. Lo que quiero decir es que al dar los 7 millones va a quedar con una deuda. O sea, eso es lo que me refiero, la deuda. Entonces, todos los planes que nosotros hagamos, esto también es una manera de entender y conocer a Dios. Yo tengo que pedirle a Dios qué es lo que Dios quiere. Porque de pronto Dios no quiere eso. ¿Sí me debo entender? Cuando, voy a colocar mi ejemplo, si alguno quiere dar su ejemplo, pues también bienvenido. Quiero dar mi ejemplo, y mi ejemplo es el siguiente. Cuando yo pues dejé la clínica, yo no fue que me aburrí y al día siguiente renuncié. No, yo venía aburrido más o menos 1 año y medio. Sí, más o menos 1 año y medio.
Y yo no fue que enseguida carta de renuncia, yo primero le pedí a Dios, dije, bueno Dios, aquí sí vamos a actuar con lo que tú quieras, porque lo que yo quiero es irme de ahí y hacer otra vaina, ¿no? Ir por la mía. Y yo le pedí a Dios, y Dios siempre me mostraba en los sueños, yo trabajando ahí, yo llegando en bus ahí, yo vestido con la ropa ahí, y dije, creo que el mensaje es más que claro, ¿no? Pero un día también me soñé, donde yo salía con unas maletas de la clínica. Yo tampoco fue que al día siguiente llevado por mi afán y porque yo también tengo que filtrar y digo, de pronto eso puede ser emocionalismo mío, ¿sí o no? Y tiene que haber otra señal por ahí. Sí, bueno, fui a encontrar a la señal y dije, bueno, renuncié. ¿Y ahora qué me pongo a hacer? Pensé yo, y bueno, yo quiero ser profesor, eso es lo que yo quiero, pero ¿será eso lo que Dios quiere? La gente me decía, no, siga con la carrera de contabilidad, en eso hace plata. ¿Cuánta gente no me lo dijo? Hasta el día de hoy. ¿Y usted por qué no siguió con la contabilidad? En eso hubiera hecho plata. ¿Sí? Es que al profesor le pagan poquito. Eso no depende de mí, ¿sí o no? Si yo voy a ser pobre, así trabaje en Microsoft, sea el dueño de Microsoft, fracaso y termino en la calle. ¿No es así? Y si voy a ser rico, puedo ir debajo de un puente, al día siguiente me vuelvo millonario. ¿No es así? Eso no quiere decir que yo llego a la universidad a cruzarme allá de brazos y no hacer los ensayos y la tesis, porque como Dios me dijo que yo me iba a graduar ahí. ¿Sí? Si yo me pongo chistoso, ahí también se queda mi plan. ¿O no? Obvio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Juan 17:3. Ahora miren, yo he notado mucho esto, cambiando un poquito más allá del tema, pero estamos hablando todavía de entender y conocer. Yo he visto mucho esto, que mucha de la gente que no estudia Yeshua y se mete en esto de la cultura hebrea, pues va a estar haciendo un curso para hacerse ortodoxo, porque no estudian a Yeshua, ¿sí o no? Hay otro problema, y es por ejemplo cuando yo me quedo con los conceptos que a mí me dieron de Yeshua. Como que Yeshua era un milagrero, lo que nosotros sabemos, un man que andaba sobre el mar, un man que hacía milagros, que predicaba la Biblia, la palabra de Dios. Y ya, en eso también me puedo quedar. Pero realmente eso es conocer a Yeshua. Yo puedo leer sus parábolas y sabérmelas de memoria. ¿Y realmente eso es conocer a Yeshua? No. Yo tengo que encontrar a Yeshua, como mencionaba alguna vez mi papá, ¿cierto? En todo el Tanaj. Y se acuerdan ustedes que cuando Yeshua resucita, ¿qué es lo primero que hace con los discípulos que se encuentra? Se ponen a echar chisme, cómo es el otro mundo, ¿cierto? Que siente estar muerto. No, ¿qué es lo que él coge y les enseña? ¿Se acuerdan el camino de Maús? Dice que él, tomando las escrituras, les mostró desde Moshe hasta los profetas por qué el Mesías debía morir, sufrir y resucitar. ¿Nosotros podemos hacer eso hoy en día? O sea, estamos en la capacidad, yo les pregunto, ¿estamos en la capacidad de hacerlo hoy en día? Pues habrá uno que diga que sí, habrá otro que diga que no, pero ¿deberíamos estar en la capacidad de hacerlo? Sí, claro, porque hay mucha gente que le va a decir lo mismo que le dicen a uno, es que el Brit Hadashah está manipulado, y vale, puede ser hasta cierto, pero entonces vamos a remitirnos al Tanakh. Entonces uno va y coge el Tanakh y uno tiene que tener también la astucia o la pericia, ¿no?, de mostrar a Yeshua en el Tanakh. ¿Y eso hace parte de conocer y entender al Eterno? Pues obvio. Miren lo que dice entonces el 17:3. ¿Cómo dice? Bueno. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Entonces, ¿a quién hay que conocer? Tanto a Yeshua como al Eterno. Si yo no entiendo a Yeshua, hay cosas del Eterno que no voy a entender. Y si yo no entiendo al Eterno, pues cosas de Yeshua que nada que ver. ¿Sí? Entonces, una labor de nosotros para conocer y entender al Eterno es conocer a Yeshua. Pregunta que le hace uno, pues así como el general de las personas que hablan con uno de la Biblia, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Sé qué le respondería? No, es que Él murió por mí. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué muere un justo por un pecador? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían? Ah. Pues si no moría eso, debemos morir todos, ¿no? Es una manera de ponerlo. Eso lo dice el sumo sacerdote, ¿no? Caifás lo dice. Dice, es mejor que muera un justo y no que muera ¿quién? Todo el pueblo. Eso lo dice el mismo Caifás y dice, hay un estudio que dice que él tenía el don de la profecía. Eso hizo un estudio, bueno, les cuento el estudio, el don de la profecía, y cuando lanzó eso, su profecía que empezó a correr. Era mejor que se muriera Yeshua que todos nosotros nos muriéramos y nuestros antepasados. ¿Sí? ¿O no era mejor que se muriera Yeshua? Pues obvio. ¿Sí o no? Eso también tiene que ver mucho con el sentimentalismo, porque entonces uno en el sentimentalismo uno dice pobrecito Jesús,
¿Para qué vino a este mundo de pecadores? Miren cuánto nos ama Dios, que Él ha traído a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él queda no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso, ¿qué tal lo interrumpo? En eso, Hollywood y el cine sí queda metido el emocionalismo al 100. Yo quedé aterrado, yo era muy pequeño, pero esa imagen nunca se me borra. Yo estaba en la finca de mi abuelo, entonces mi tío, era en Semana Santa, mi tío me dijo, vamos que a nadar la Pasión de Cristo, la nueva película. Yo fui, tío, bacano. Y yo fui normal, y atrás se sentí una señora desde que empezó Llorando. la película, hasta que se terminó. Uno llorió. Yo estaba asustado cuando la señora. Eso que yo era un niño, me marcó tanto que esa señora lloraba y lloraba. Y yo, pero dije que la idea del cine no era él. Y hasta mi tío mío, esa cosita se nos tiró el plan. Pues, pero lloraba y yo decía, pero hoy ya me pregunto, ¿quién entendería a esa señora? Sí, sentimental. Sí, demasiado. Sí, murió Y el director Es que eso me lo merecía yo. Entonces empiezan con la parte de a lo Pedro. No, ojalá yo hubiera estado ahí. ¿Eso no lo dijo Pedro estando ahí? Yo iré contigo a la muerte. Y esa misma noche, es que ni siquiera pasaron 20 días, un mes. De cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Si estando Pedro ahí, él vivió con Jesús, comieron juntos, estuvieron juntos, y aún así dijo, no lo conozco. ¿Sí o no? ¿Se imagina uno? Estamos hablando de Pedro, uno de los duros. ¿Se imagina uno? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿O yo qué hubiera hecho? Dice que todos lo miraban que desde lejos, por miedo a que los capturaran. un mes antes yo no hemos dejado hablar. Apenas que le hubiera dicho, ¿cierto? No pueden despacharlo. Sí, verdad. Antes estuvo ahí, sí. Juan fue el que estuvo ahí. Bueno, Salmo 119, 25, 34 y 144. Entonces vamos a leer esos pasajes ahí. Del Salmo 119. El Salmo 119, los que han leído los salmos saben que es el salmo que habla exclusivamente de la Torá, ¿no? Además de eso es el salmo más largo de toda la escritura y está dividido en letras hebreas. O sea, entramos que están divididos por letras hebreas. ¿Sí la ven? Aleph, Bet, Gimer, ahí están. Sí, eso no son respiros ni meditaciones, no, son las letras. ¿Sí? Creo que todas las Biblia lo tienen, ¿no? Excepto las digitales tal vez. ¿También lo tienen? Sí. O sea, cada una de esas palabras raras que ustedes ven ahí son letras hebreas, ¿vale? Y son las divisiones, que uno debería tomarlo pues para estudiarlo más corto, lo que le llaman en día aliyah, no sé cómo le llaman a eso, aliyah, ¿sí? Salmo 119, versículo 25. ¿Cuántos versículos saben ustedes de ese pasaje? Hay varios corticos. Y el 25 es uno cortico. ¿Cómo dice? 25. Abatida. ¿Cómo es? Sí. Dale, hermana. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Ahora leamos el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Es decir, antes de yo pedir otra cosa, yo tengo que pedir ese entendimiento para cumplir ¿qué? La Torah. Vuelve a leer, hermana, por favor. Abatida. No, el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Es decir, si usted no ha iniciado ese proceso, por lo menos de estudiar, de querer cumplir toda la Torah, es porque usted no ha entendido. ¿Sí me hago entender? Si a usted no lo molesta no guardar Shabbat, es porque usted no ha entendido. O porque no está preparado. No, porque uno nunca está preparado. Pues sí, yo Sí, entiendo. porque uno siempre está Pero feliz. usted tiene también responsabilidad. Ah, bueno, responsabilidad sí, más que estar preparado. Pero sí, lo que yo le decía a Juan Pablo, Responsabilidad con estar preparado. No vale. lo que yo le decía a Juan Pablo es, con alguna cuestión, pues si usted está esperando estar preparado, pues va a dar los 80 años y uno nunca está preparado. Sí. Como yo decir, no, yo no voy a empezar mi don de lo que sea, porque yo no estoy preparado. Pues no, uno nunca está preparado. Entonces, aunque la responsabilidad sí, claro. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, ¿cierto? Y la cumpliré de todo corazón. Entonces, si a usted no le molesta no guardar Shabbat, es porque usted no ha entendido. Y el problema no es conmigo, ni con el grupo, ni con fulanito, ni con fulanito. El problema es suyo con Dios. Es suyo con Dios. Era con uno del grupo, llamamos gallo, pero el eterno con.
¿Cómo? ¿Sí o no? Entonces dice, usted puede colocar cualquier excusa. ¿Cuál es el salmo, el versículo de Romanos? Dice, oh hombre, tú eres ¿qué? Inexcusable. Yo puedo poner cualquier excusa. Y ni siquiera puede ser una excusa, puede ser una situación real, como por ejemplo un trabajo. O sea, usted llegó, conoció y está todo enganchado al trabajo, usted no va a ir a renunciar. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Porque usted también se tiene que sentar a pensar las opciones. Bueno, yo trabajo en Shabbat. ¿Cuál sería una opción correcta en ese caso? ¿Qué? Pedirle al Eterno otro trabajo que le permita ¿Sí, no? guardar. Más que otro trabajo, dame la oportunidad, eso, lo que ibas a decir al final, dame la oportunidad de guardar Shabbat. Y como alguna vez lo decía, creo que era Gonza, no sé, cuando uno lo tiene en su corazón, el Eterno le va aparejando. No quiere decir que ya mañana el jefe va a decir, usted no viene más los sábados, ¿por qué? No sé. Sí, no, ojalá fuera así. Sí, entonces, hay, por ejemplo, hay gente que puede negociar incluso con sus jefes trabajar otro día. Por ejemplo, en mi caso yo podía hacer eso. Y le dije, jefe, yo vengo por aquí, los sábados no vengo absolutamente nada. Yo, pero si usted quiere que yo venga los domingos, pues yo vengo los domingos. No me dijo, pues bueno, venga los domingos. Ah, bueno, yo negocié con el tipo, ¿sí o no? Pero si usted no le dice al jefe, el jefe no le va a cascar. Ni lo va a echar por eso. Es una conversación, verdaderamente es una conversación, ¿cierto? Jefe, imagínate que yo cumplo tal religión, yo le dije eso al jefe, yo soy de tal religión, el man no me va a entender, entonces yo le dije, yo soy judío, para que me entienda, ¿sí o no? Porque si yo le digo, no, hebreo, tengo un grupo en mi casa, el tipo me dice, es que usted me está tomando el pelo, ¿sí o no? Y yo le dije, no, mire, estos hilos que yo tengo, eso hace parte de mis creencias, para que me sepa que yo soy una persona tal, ¿sí o no? Ahí yo entendí también lo del testimonio, si yo ando allá en madrazo en boca, tipo va a decir, pero ¿cómo es posible que man sea religioso si anda en madrazo en boca? Sí, el testimonio es una cosa muy importante. Entonces, uno también puede... ¿Qué otra opción hay? Hablar con el jefe es una, pedirle a Dios es otra. ¿Cuál otra opción hay? Conseguir otro trabajo, bueno, eso suena muy... Sí, pues yo sé que es real, pero ¿cómo empieza uno a conseguir otro trabajo? Una hoja de vida. Me dicen, no, pero es que aquí no me saca nadie, este es mi trabajo, tanto que me esfuerzo que me costó llegar aquí. Cierto, es que no hay otro trabajo como este, no hay otros compañeros. Ahí le toca separarse de todo eso. Sí. No quiero otro trabajo, pero... Si trabaja Y un mes, mediodía, que me venga, tapas una hoja de vida, mediodía. no. ¿Cierto? Si le quiere solo 3 horas, venga 3 horas. Exacto. Una hora, pero llegue. Es una forma de empezar a abrirle ese espacio, Anhelarlo. de anhelarlo, sí. ¿Y ustedes creen que Dios no ve ese trabajo? Claro. Dios, ¿se escuchó yo? Dios, no yo. ¿Ustedes creen que Dios, cierto? El Eterno no ve ese trabajo? Obvio. Así también él ve el que viene todo el día y su corazón está en la Premier League, no, en la Champions, yo qué sé. Pero sí me hago entender. Sí. También si usted vive al otro, a Dios no le interesa si usted vive al otro lado de la ciudad, a eso no le interesa a él. Si no le interesa matar a su propio hijo, póngalo en esos extremos, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Si usted vive al otro lado de la ciudad, a él no le interesa. Que a usted le toca montarse, cogerse un bus. Miren que para los judíos coger bus en Shabbat está mal, es un pecado. Pero ellos se diseñaron un bus para poderse mover en Shabbat. Entonces eso me demuestra que son gente que se desvíe por su Shabbat. Creo, hasta donde tengo entendido, ¿no? Ese elemento que ellos crearon es eléctrico, porque ellos dicen que la combustión es una manera de crear fuego. Entonces crearon un bus eléctrico para Shabbat. Y el bus ustedes lo ven y dice, bus Shabbat. Ustedes lo pueden ver, está en internet. Muchas imágenes de eso. Sí. Y ustedes ven el bus pasar, porque hay hartas imágenes por ahí, de qué va lleno. De puros ortodoxos. Pura gente con blanco y negro y la vaina. Sí. Hay hasta bus femenino para Shabbat, porque es lo que nos decía Gonzalo ahorita en la clase, ¿no? Ellos consideran que sentarse en una silla donde se sentó una mujer los contamina. Entonces hicieron un bus también para mujeres. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ellos le ponen excusa? No, es que estamos en un campo de concentración. Aquí no vamos a poder encender las velas de Shabbat. ¿Qué hacían? ¿Ustedes han leído las historias de ellos que hacían en los campos de concentración para abrir sus Shabbats? Con fósforos. ¿Sí o no? Hay una que con piedras. Dice que los manes estaban muriendo de hambre y uno de acuerdo dijo, oiga, no, hoy es el Shabbat. ¿Sí o no? Y dijo, ¿y ahora cómo encendemos la vela y sí, para abrir el Shabbat? Que con unas piedras. Y con eso pudieron hacer fuego. Pues cuando llegaron los guardias, ¿y ustedes qué? ¿Con ese fuego ahí qué? Pues la apagaron, pero hicieron, digámoslo, un gran trabajo en ese momento. ¿Y ustedes creen que Dios no mira ese esfuerzo? ¿Y cómo terminó esa gente? Muerta. Hicieron el esfuerzo que les valió. ¿Sí o no? Terminó muerta. Usted puede ir aquí todos los chavales. Eso no significa que usted no se vaya a enfermar. ¿O sí? Se puede parar acá al frente, predicar el triple de lo que ha predicado mi papá acá. Y eso no quiere decir que no se va a enfermar. Pero me han entendido, sí. Me han entendido el punto.
que yo entender, miren a lo que me lleva a entender, conocer por ejemplo eso, lo que nos decía Gonzalo que suena feo, ¿cómo terminó la gente que hizo un gran esfuerzo para cumplir en Shabbat, su Shabbat? Terminaron muertos, sin manos, muchos de ellos, desmenuzados, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Descuartizados, desmembrados. ¿Y ustedes ven que renunciaron a su emuná? Nunca. En las cámaras de concentración, en las cámaras de gas, disculpen, cámaras de gas, en las paredes hay una donde ahorita ya una con las uñas, una estrella de David. Fue lo último que una persona agonizante pudo hacer con sus uñas. ¿Renunció a su emuná? Nunca, jamás. Así se murieran. ¿Sí o no? Que era el caso que poníamos la vez pasada con Gonza y el estudio de eso, ¿sí o no? Pero hasta ahí hemos entendido, ¿sí? Lo de entender y conocer. Y dice, lo que leíamos la semana pasada, ustedes aún no han combatido hasta la sangre por la fe. Y es verdad. Nosotros hemos combatido hasta la sangre por la emuná. ¿Hay aquí acaso algún musulmán al lado que cuando empecemos el Shabbat venga aquí a hacer ruido y eso? ¿Ustedes creen que no lo hacen? En las iglesias les montan al lado una cantina y el man de la cantina no les tiene misericordia, les coloca todo el volumen. Y la gente, cuando le colocan una iglesia al lado, va y se queja por los ruidos. Pero aquí que hay un montón de cantinas, ¿saben que la gente se queja de la misma forma que allá? ¿Que en una iglesia? Cuando colocan una iglesia eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y a quién se la montan más? A alguien que se deja, por ejemplo, los ISID por fuera, un ejemplo. O alguien que se coloca una camiseta que diga, iba a poner algo satánico, Bamopet, ¿sí o no? Que es un demonio, de la cara del demonio ahí pintada en negro y en rojo. ¿A quién molestan más? ¿Al del ISID o al del ese rojo? ¿Al de la ISID? Porque el demonio, ay, qué linda, yo quiero una de esas, no. ¿Sí o no? ¿Y qué despierta a los ISID? ¿Ustedes creen que no despierta algo espiritual? Negativo, o sea, en ellos también. Obvio, una persecución. Entonces, bueno, y para finalizar, 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y viviré. O sea, sin entendimiento no hay ni siquiera vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo debo estar firme en el Eterno, pero también tengo que entenderlo, porque yo no puedo estar firme en algo que no entiendo. Y si yo no estoy firme, como lo decíamos ahorita, es porque yo no entiendo. O sea, yo de entrada no estoy entendiendo. Vuelvo y repito, se puede saber muchos conceptos de teología, todos, libros completos de teología. Se puede saber todos los versículos de la Biblia, todo. Y eso no lo hace una persona espiritual, ni entendida, o sí. Porque si esa es la solución, pues las facultades que dan teología sacarían pura gente espiritual. Entonces vamos todos a escribirnos a teología, y todos allá estudiando, y ¿para qué venimos acá? ¿Para qué chaval? Vamos todos a la facultad, y ya. Facilito, ¿no? Más fácil que venir acá. ¿O no? ¿Soy? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta o algún aporte? Entonces, ahora que hemos visto estos dos punticos hasta aquí, ¿usted qué cree en su vida? ¿Tiene emuná realmente? Cada quien responderá en su corazón, porque ¿para qué necesito yo las respuestas? ¿Sí o no? ¿Tiene usted emuná? Alguien dirá sí. Alguien dirá, me he dado cuenta que no. Alguien dirá, bueno, la estamos trabajando, he cumplido algunas cosas de aquí, hay otras que me faltan, ¿sí o no? Pero la invitación es para que usted siga trabajando en eso de entender y estar firme. ¿Cuál cree usted que es más complicada? ¿Entender o estar firme? Estar firme, dice Jessica. ¿Quién da más o menos? A ver, miremos uno por uno. Wendy, ¿entender o estar firme? Estar firme. ¿Tú? Ahorita entender. Entender. ¿Gonza? Entender. ¿Jessica? Entender. ¿Entender? Yo no me acuerdo qué es. ¿Camilo? Sí, estar firme. ¿Estar firme? ¿Quién han dicho estar firme? Tú y Camilo nomás, ¿cierto? No, Jessica, Jessica también. Estar firme. Estar firme. Entonces, la hermana Miriam, ¿cuál opina? ¿Estar firme o entender? ¿Cuál es más complicado? Entender. Señora Ari, ¿cuál? Entender. Juan P, ¿qué opina? Mira que esté firme, no caiga. ¿Estar firme? La señora Beatriz, ¿cuál opina? Entender. Ahí no hay ni respuestas erradas, ni buenas ni malas, ¿sí o no? Porque algunos entonces están en ese nivel, en entender, ¿verdad? Y no está mal. Y otros están mirando es cómo estar firme, y no está mal. O algunos lo han planeado, o cómo lo pondría usted. Por ejemplo, algunos ven que estar firme les ayuda a entender, y otros dirán que entre más se entienda, más fácil estar firme. ¿Sí? Entonces ahí lo dejo cada uno. Lo importante es que estén en los dos momentos, entender y que estén firmes, porque usted puede entender mucho y no estar firme, y está mal.
Y usted también puede estar firme en algo que no entiende. O sea, usted mejor dicho, Pensado. sentarse aquí, llegar aquí, la clase de niños empieza a 7:30 los chavales, 7:30, 7:40, ¿cierto? Y llegar aquí a las 6:30 e irse a las 8 de la noche y no estar haciendo nada, no entender nada, ¿sí o no? ¿Está firme? Pues sí, externamente uno diría pues sí, ¿no? Pero, ¿entendió? No. Y usted también puede cometer la otra, repito, entender mucho y no estar firme en nada. Que usted le pregunta cualquier concepto y usted se la sabe todos los conceptos. Está bien sabérselos todos los conceptos. Pero y bueno, ¿usted qué de eso guarda? ¿Y usted qué le respondería entonces? Si alguien le preguntara, digamos... A ver, vamos a poner el ejemplo que Wendy no se coloca velo. Un ejemplo tonto. Y alguien viene acá y le dice, Wendy, ¿por qué hay que guardar velo? Y Wendy le da ¿qué explicación? Yo creo que la persona diría, ay, sí, tan chévere, ¿cierto? ¿Y qué será la primera pregunta? ¿Y usted por qué no lo usa, no? ¿Sí o no? Pues tendré Porque que... mentía. ¿Qué diría Wendy? O sea, uno quedaría en shock, pienso yo. Claro, uno que... Sí. Usted, pues sí, muy bacana la explicación y todo, pero ¿y usted qué guarda de eso? Como uno le dice a la gente le pregunta a uno, ¿cuántos mandamientos son? 613. Es una mala manera de empezar una conversación, porque ya la gente se predispuso. Entonces le preguntan a uno, ¿y usted cuántos de eso guarda? Y uno dice, por ahí que 12, 13. 18. ¿Sí o no? Te dice, pero no entiendo, son 613 y usted solamente guarda 12 o 13. Yo también puedo contar y guardo más o menos 7, 8. Entonces no hay mucha diferencia entre usted y yo. ¿Ustedes creen que no hay gente que le debate a uno así? ¿Con la lógica? Pues claro. ¿Sí o no? Obvio. Hay que tener entonces cuidado con eso. Entonces, ¿Cuántos mandamientos hay uno que miente? no. Responderías. ¿Qué le responderían ustedes? Muchos. La de serio. Yo siempre digo lo mismo, son 613, pero algunos son para mujeres, otros son para hombres, otros son para los sacerdotes. Hay unos que no se pueden cumplir hoy en día. ¿Sí o no? Entonces a veces le preguntan, ¿cumplibles cuántos son? Esa es una pregunta difícil. Los judíos dicen que son 123, creo, cumplibles, 124, algo así. ¿Ustedes qué opinan? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Si no puede con esos dos, no se cargue con 613. Ah, no, eso ya es algo teológico. ¿Sí o no? Ahí sí toca entrar a teológico. ¿Sí? Sí. Ahí toca sacar los 613, ¿sí? Sí, me hice entender. Yo creo que por eso Yeshua lo puso así. Porque usted con una persona nueva, incluso en el Pirkei Avot hay una historia de esas, ¿no? Que vino un hombre y le dijo al rabino Gilel, explícame toda la Torah mientras que yo estoy parado en un solo pie. Y el rabino Gilel, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Lo demás es una explicación. Ve a cumplir la Torah. ¿Cierto? Más o menos así es la historia. Entonces, Primero había ido al otro. a Chamaín. Y Chamaín le dijo, no, eso es imposible. Ujú. Y el otro le dijo, sí, amarás a Dios. Y todo lo demás es una explicación. Vaya a cumplir. Sí, fue una respuesta inteligente. Una respuesta que nos puede servir a nosotros. Sí. Bueno. Primera de Juan 5:20. Entonces, ¿ha quedado claro que fe no es creer? Vamos a hacerlo aquí grande. Aunque ahí en la hoja está en el punto número 2. Fe no es creer. Fe es que entender. Y además de eso, ¿qué? Estar firme. ¿Sí lo ven ahí en la hoja? Ahí está. En el punto 2 y el punto 3. Fe no es creer, sino que es que entender y estar firme. Vea que estas dos no las separe, es una sola cosa. Ustedes mismos respondieron, ¿sí o no? No, entender, estar firme, como les dije, no hay respuestas correctas o equivocadas en ese punto, sino que uno lo lleva a la otra. Y que yo debo estar firme en lo que entiendo, sea mucho o sea poco, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandó. ¿Sí o no? Entonces al que poco se le dio, pues poco se le demandará. Y no está mal porque eso fue lo que se le dio. La parábola de los hombres que a cada uno le dan una moneda. ¿Al de 2 monedas le exigieron como al de 5 monedas? No. Al de 5 le exigieron 5. ¿Sí o no? Al de 2 le exigieron 2. Y al de 1 le exigieron que hiciera lo mínimo. ¿Y qué hizo el de 1? La enterró porque tenía que miedo. Y entonces le responde, ¿tú sabes? Esa es una historia, las parábolas de Yeshua nos sirven en todo lado. Tú sabes que yo soy un señor que duro, que busco fruto donde no lo sembré, y aún así fuiste y lo escondiste. ¿Ustedes saben que Dios los va a llamar a juicio? Obvio, todos lo sabemos, ¿no? ¿Y si no, qué hacemos acá?
Todos sabemos que Dios nos va a llamar a juicio y que nos va a llamar a juicio por nuestras acciones, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos predicado, por nuestros dones, por todo, nos va a llamar a juicio por todo. Y aún así hay gente que dice, qué pereza ir en Shabbat, entendiendo, ¿no? ¿No está haciendo lo mismo que el tipo de una moneda? Escondiéndola. ¿No les ha pasado a veces a ustedes que hay debates entre su familia, en sus amigos, sobre cosas de religión? Y se arma el debate y uno ahí callado. Y uno, ¿será que mete la cuchara? ¿Entro al baile también? ¿No entro al baile? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Yo entro al baile. ¿Sí o no? A mí me ha tocado, abiertamente lo digo, agarrarme con profesores y por ahí alguna vez le mostré a alguien con correos y todo. Con un profesor que decía que el Noé había tenido más hijos. Yo no sé si man dónde sacó eso. ¿Sí? Yo decía que no era Noé, que Noé solamente había tenido esos 3 hijos. Era una clase sobre filosofía de la historia, no tiene nada que ver con la Biblia. Pero el tipo citó la Biblia y a mí me ofendió. ¿Y por qué se meten en la Biblia si estamos hablando de filosofía de la historia, no de la Biblia? No, es que Noé, no sé qué. Que no, profe, no es Noé. Es otro personaje que usted está hablando, ese era Abraham. Que Noé tuvo más de 3 hijos. Que no fue Noé. Y hasta correos y todo. Y me mandó un correo diciéndome que la había buscado por allá. No sé si a Wendy fue que le mostré alguna vez, no sé, sí, cierto que sí. Que él había investigado por allá. Y yo le dije, también le mandé mi parlamento. Él puede ser el profesor. Pero la Biblia, vamos a mirar quién es el profesor. ¿Sí o no? El profesor es filosofía e historia, genial, yo me le siento y le agacho la cabeza. Pero con la Biblia diciendo semejante tontada. Entonces cuando hay debates así, adivinen ustedes qué tienen que hacer. Entrar, ¿no? Entrar y no negociar. Pero es que los judíos son machistas. Toca defenderlos, ¿sí o no? Pero es que en la Biblia hay un montón de guerras y eso. ¿Seguro ya se la leyó toda? ¿Qué dice Tercera de Corintios? A ver qué humo le van a vender. ¿Sí o no? Una vez le dije eso. ¿Qué dice Segunda de Sofonía? Le pregunté a una compañera. No. ¿Qué dice el libro de Job? No, el libro de Job habla sobre las pruebas de Job. Eso no es una respuesta. ¿Sí? Le dije, mire que en el capítulo 41 dice el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Silencio total. ¿Sí me hago entender? Uno tiene que defender esto porque hubo gente que murió por esto y que no ha hecho marcha atrás por esto. ¿Sí? Bueno, entonces, fe no es creer, porque creer cree cualquiera. ¿Los demonios creen? ¿Sí o no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, los demonios creen y tiemblan. Entonces fe es entender y estar firme, ¿vale? ¿Sí me dice entender? Entonces, ¿cuál les dije? Primera de Juan 5:20. Miremos a lo que vino Yeshua. Miren, ¿qué es la vida eterna? Vivir para siempre, dicen por ahí. No, eso no es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios, y a quien tú enviaste, a Yeshua. Pero ese no es el pasaje que vamos a leer, ese fue lo que leímos ahorita. Primera de Juan 5:20. ¿Cómo dice Primera de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Nuevamente, hermana, gracias. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, Yeshua mediante sus enseñanzas nos está mostrando más aspectos de Dios que con el Tanakh no alcanzaríamos a comprender, porque Yeshua lo pone en un sistema, ¿cómo les digo yo? En una forma comunicativa mucho más manejable, tal vez no entendible, pero manejable, que es las parábolas, ¿sí? Un poco más manejable porque coloca cosas de la vida cotidiana, un árbol, no sé, una mata, hombres que trabajan con monedas, las semillas, cosas del día a día. Mientras que usted lee el Tanakh, pues comienza a leer Ezequiel 1, entonces yo alzando el ojo los ojos frente al río Quebar, vi a una criatura de 4 caras, pues uno lee eso y uno dice, pero ¿qué es esta vaina? ¿Sí? Mientras que uno lee lo de Yeshua y uno por lo menos hace un símil. Pero lean Ezequiel 1 si quieren esta noche en su casa, se llama la Merkabah, así le dicen los cabalistas, ¿saben? Y lean todo como describe a la criatura, es una vaina que nadie lo entiende, no se entiende. Pero lean una parábola como la del sembrador. Es más, Yeshua mismo explica la parábola del sembrador. Lo que decía su papá hace como un mes, la parábola tiene como esa cualidad, ¿se puede decir? Sí. Que digamos que cada persona la entiende a medida de su contexto. Sí, de su contexto, digamos. Yo le puedo dar una interpretación muy colegial,
pero la puede leer usted y le puede dar una interacción mucho más elevada. Ujú. No sé, la puede leer un rabino y le puede dar algo mucho más elevado, o sea, como que se adecua a todas las personas. Ujú. A todos los contextos. Sí, Ujú. sí, contexto. Dice entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No Yeshua, ¿no? Porque ahí hay un punto. O sea, el eterno es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, la vida eterna es conocer al eterno y al que Él envió. ¿Sí me hice entender? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Entonces, punto número 2, lo que dice acá, fe no es creer. Espero que se lo repitan, mejor dicho, hasta el cansancio. Fe no es creer. Y fe es entender y estar firme. ¿Vale? Y entonces, vamos a nos quedan 5 minutos y es elementos que pertenecen a la emuná. 5 elementos yo encontré: confianza, esperanza, soportar, persistir y resistir. Empecemos con alguno de esos. Miremoslo. Persistir. Miremos ese. La otra semana vemos esos 5 puntos bien detallados. Persistir. O sea, son elementos que yo veo que pertenecen a esto de entender y estar firmes. O sea, la persona que entiende y que está firme en su camino se va a encontrar con esto. Pero con los puntos que están ahí, disculpen. Es decir, si yo entiendo y estoy firme, tengo confianza. Si yo entiendo y estoy firme, tengo esperanza. Si yo entiendo y estoy firme, puedo soportar. Si yo entiendo y estoy firme, puedo persistir. Y si yo entiendo y estoy firme, puedo resistir. ¿Resistir a qué? Entre esas cosas, por ejemplo, las pruebas. ¿Las pruebas hay que resistirlas? Claro. ¿Hay que tener confianza en la prueba? ¿Hay que tener esperanza? Obvio. ¿Hay que soportarla? Hay que persistir y resistir, obvio. Entonces, persistir. ¿Eso aplica para pruebas o pruebas y disciplinas? Pruebas, disciplinas, enfermedades, ponlo como en cualquier contexto. Si tú entiendes y estás firmes, te vas a encontrar con estos conceptos en cualquier momento de tu vida. ¿Sí? Y en cambio, si tú no estás firme o si fallas alguna de estos 2 puntos que vimos en cuanto a la fe, pues va a venir una prueba y lo primero que va a hacer, ¿qué es? Te va a hacer falta confianza, esperanza, vas a no persistir, vas a desistir, que es lo que yo decía ahorita, escurrir el bulto, tirar la toalla, renunciar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto le hemos renunciado a Dios? De los que estamos acá. Todos, yo creo que todos. Si uno le renuncia a una prueba, él puede volver a traer otra aún peor hasta que uno... Sí, él puede colocar cosas todavía peores. Y es más, tú puedes renunciar a la prueba y la prueba nunca se fue, la prueba sigue estando ahí. Ahí sí, eso no se puede. Y si yo renuncio a este cáncer, no, baila, eso no. Por eso yo le decía, es elemental que usted conozca que está en una prueba. Porque la prueba puede estar aquí comiéndoselo. Y usted decir, todo está bien. ¿Sí? O peor, decir un poco, yo no quiero esta prueba. Pero lo que dice Camilo, yo como rechazo una prueba. O sea, primero la prueba no la puse yo. Y segundo, si no la puse yo, quiere decir que no la voy a quitar yo. Exacto, no la pedí ni siquiera. Yo tengo que reconocer que estoy en una prueba. Aceptarla, pues lo que dice Camilo, no, tiene toda la razón. O sea, no, ¿cómo yo acepto una? Sí, yo acepto esta prueba, acepto este cáncer. Yo te acepto. ¿Sí me hago entender? Entender que estoy en una prueba. Bueno, ¿quién de la escritura se dio por vencido? Nombren cualquier persona que haya dicho, yo me voy por vencido, no voy más, se acabó, chao Dios, chao todo el mundo. ¿Quién? Yeshua. Miren más que empezaron por el más grande. Yeshua. ¿Sí? Vamos a coger a Yeshua así someramente primero. ¿Yeshua se rindió en algún momento? ¿Pero se dio por vencido? ¿Qué opinan? A ver qué opina. ¿Qué opina Wendy? Su hijo, no vamos más. Se dio por vencido o quiso renunciar. Quiso renunciar. Es diferente, ¿Sí o no? Es como tirar todo. ¿Pero quiso renunciar? Sí. Quiso renunciar, claro. ¿Trató de hacerlo?
de una manera disimulada, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Él nunca dijo, bueno, yo paso de mí esta copa. Sí, no. Si Sí. tú quieres. Si tú quieres. Ahí como lo traté de condicionar. Si tú quieres. Sí, exacto. Y miren hasta dónde lo lleva Dios, no al extremo. Puso a sudar como sangre, bueno, etcétera. ¿Qué otro personaje? ¿Qué otro personaje mencionaron? ¿Elías mencionaron? ¿Elías Ya. se dio por vencido? Pues sí. Elías sí se dio por vencido. ¿No fuiste acostado bajo un árbol? ¿Cierto? El ejemplo que siempre les pongo. Y si no va el ángel que hubiera hecho ahí Elías, morirse, lograr su objetivo. ¿Se dio por vencido en ese momento? ¿Y por qué se dio por vencido? Porque lo estaban persiguiendo, ¿no? ¿Es una excusa eso? Pues no es una excusa. ¿Pero es un ser humano, Elías? Hoy. Bueno, ¿quién más se dio por vencido o trató de renunciar? Entonces, Paro. Jonás renunció. ¿Y cuánto tiempo renunció Jonás? 3 días, ¿no? Y casi lo matan. ¿No? ¿Casi no lo matan? Si ustedes miran el versículo número 2 de Jonás, capítulo 2, versículo número 2, él dice, Dios, te clamo desde mi tumba. O sea, pensaba que ya estaba al otro lado. Sí. ¿Quién más? ¿O quién más estuvo a punto de renunciar? A veces es más fácil verlo así. ¿Quién estuvo a punto de renunciar? Ah, puntos y varios. Sansón. Sansón. Entonces yo les pregunto, ¿Sansón tenía fe? ¿En qué sentido? ¿Entendía su función? No. ¿Estuvo firme en su labor? Tú vas a destruir a los filisteos y vas a ser nazareo. ¿Estuvo firme en eso? No. Es que Sansón es complicado entenderle la fe. Complicado. Pues digamos, yo creo firmemente porque están hebreos, pero, o sea, no creo. Sí, Es que al hombre le llegó Porque, su fe, porque está citado en hebreos. exacto. Porque lo contrario, yo diría que. Sí, no, y No, Sansón, no entiendo la verdad. Sansón en algún momento de su vida tuvo Sansón a fe. lo último le llegó esto. Sí, claro, le llegó, valoró. ¿cierto? Él entendió. y- Le llegó, obvio. Sí, porque lo que dice Juan Pablo está en el libro de Hebreos, ahí está mencionado Sansón. Pero durante su vida, él estuvo sin estas dos. Fue hasta que lo llevaron a dónde? Al extremo, que ahí sí le salió la fe. ¿Sí? Entonces Dios a veces nos va a llevar a extremos para eso mismo. ¿Quién más? ¿Quién más que haya tratado de renunciar? Quedan 2 minutos. Job, no estoy seguro si Job. Pues Job renegó mucho, Cuando le pero... quitaron todo, no. Pero nunca maldijo a Dios. Eso fue por lo menos algo que tiene un punto a favor, ¿no? Moshe, pues cuando Moshe dijo, ay, no, quíteme ese pueblo. Trató de renunciar, pero lo hizo. Después dijo, no, porque qué irá los otros pueblos de ti que nos sacaste para matarnos acá afuera. ¿Quién más? A ver, pensemos. Siempre, es bueno por eso leer pues el Tanakh para enterarse también de los otros personajes. Ahí hay varios que se le están escapando: Jefté, Gedeón, Débora, Sisac. Joseph renunció o trató de renunciar. Yo sí. Joseph, el hijo de Jacob, el de los sueños. Sí, ¿Ustedes lo ven? llegaba a pensar. Yo no lo veo. No veo que nunca haya tratado de renunciar. ¿Tenía fe entonces? ¿En qué estaba firme él? En su fe, que Dios le había mostrado unos sueños. Yo imagino que él decía esos Yo creo sueños. que sí, muy rápidamente como que entendió el plan, ¿no? Sí, es que en la Biblia hay de todo. Gente que tiene el plan, gente que tiene el plan ya cuando se va a morir, como Sansón. Gente que nunca entendió el plan, como Jonás. Sí, por lo menos en el libro de Jonás. ¿Quién más? No, Daniel tampoco. Hay uno de los profetas, creo que se me ha olvidado mirar, Sofonías o Abdías, donde Dios lo va a buscar, y Sofonías lo interrumpe y le dice, ni siquiera menciones mi nombre, porque yo no voy a cumplir tu orden. Y ay, como que no, vas a ir a Israel y a decirle esto, esto y esto. Yo trató de renunciar, ni siquiera lo habían llamado, y ya había renunciado. Este tiene el pod que ¿cómo se llama el tío? Mardoqueo, Mardoqueo me dice, tú verás, tú ya sabes. se dé cuenta suyo. ¿Sí o no? Eso, si usted no nos quiere ayudar, el Eterno nos va a ayudar, pero de pronto Dios la puso hasta ahí para eso. Eso le dice Mardoqueo.
Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Qué era lo que íbamos a leer? ¿Primera de Timoteo? Segunda de Timoteo 3:12. Y ahí terminamos. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sigue, hasta el 15. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Pero terminamos con el 12. ¿Cómo dice el 12? Alguien que lo lea frente a Sofía. 12, eso. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua padecerán persecución. Entonces yo les pregunto, antes de que se vayan, ¿ustedes quieren vivir piadosamente en Yeshua? Creo que toda la respuesta es sí. Entonces prepárense para qué. Para las persecuciones. ¿Y en las persecuciones les debería hacer falta la fe? O sea, en la persecución ustedes van a dejar de entender y van a dejar de estar firmes. La idea es que no. Cuando más uno debe estar firme. En teoría. Sí, en teoría. Pero hay gente que viene la primera persecución, la primera prueba, Y chao. chao todo el mundo. ¿Y saben cuándo a uno le pasaba mucho eso? Cuando a uno le pasa mucho eso, cuando uno está de pronto muy inmaduro todavía en las cosas del Eterno. O cuando Sí. tiene O cuando una nunca. situación o a una persona por encima del Eterno. También. También lo trabaja ahí. También. O cuando uno no entiende que las cosas que hace el Eterno es porque Él hace lo que se le da la gana y porque todo eso es perfecto. ¿La regalada gana? Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Hemos entendido? Sí. ¿Listo?